Te comento, sí, el día de hoy el tema es bastante amplio, sí, es bastante amplio. Entonces, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda y lo más probable es que dirigidas y domiciliarias las dejemos para la siguiente semana, ¿sí? Pero te pido mucha atención porque el tema está quedando bien corto, bien corto. El tema da para 3 horas, 4 horas en realidad, ¿no? Porque las consultas sobre tributos son un montón. Los términos de tributos, ¿no? Cuando vamos a la parte del sistema tributario, parece cívica, ¿no? Y son muchos conceptos que a veces desconoces. Entonces, es amplio el tema, es bastante amplio. El día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo que está en la sesión del día de hoy y por ello te voy a pedir bastante atención, ¿sí? Bastante atención. Cívica, educación cívica, lo vas a llevar cuando termine economía. Economía, faltando 10 semanas, culmina economía. Ya estamos casi en los últimos temas de economía, ¿no? Me parece que faltan 6 o 7 temas más, ¿no? Después viene full cívico, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos, ¿te parece? Porque si no nos va a quedar bien chiquito el tiempo. Sistema tributario, ¿no? Objetivos de la clase, conocer el concepto, ¿no? En este caso, qué es y los elementos que permiten el sistema tributario, identificar los principios tributarios, ¿no? Aquellas bases para poder sentar todo el sistema tributario, y por último, diferenciar la clasificación de los tributos. Los tributos se dividen en impuestos, tasas, contribuciones. Bueno, ya tenemos los objetivos, pasemos al desarrollo de los mismos. Sistema tributario. Profe, ¿qué es el sistema tributario? Cada vez que decimos sistema ya sabemos qué significa en economía, conjunto de instituciones, normas, principios, personas, ¿no? Que permite algo. Tributo, profe. Ah, ya, si hablamos de tributo, sabemos pues que el tributo viene a ser lo que los contribuyentes por obligación le otorgan al Estado, ¿no? En el ejercicio del poder del Estado terminamos nosotros entregando ese aporte o esos recursos. Entonces, profe, ¿qué es el sistema tributario? Un conjunto de instituciones, normas, principios, mecanismos, personas con los cuales se hace una facilidad de poder recaudar los recursos de los agentes, ya sean las familias, personas naturales, ya sean las empresas, personas jurídicas, hacia el Estado, ¿no? Sabemos que en una economía hay 3 agentes, las familias, las empresas y el Estado. Bueno, el Estado va a recaudar los tributos imponiéndoselos hacia las familias y a las empresas. ¿Quiénes pagan tributos? Personas naturales, personas jurídicas. Conociendo esto del sistema tributario, viene la pregunta esencial. Profe, ¿qué es un tributo? Bueno, cuando hablamos de tributo, es algo que los estados siempre lo han aplicado, ¿no? Siempre lo han aplicado. La naturaleza, en este caso del tributo, ha sido siempre por imposición y por meras clases eh, clases que se imponían sobre otros, ¿no? Castas, le dicen algunos, ¿no? Castas que se imponían sobre otros grupos de menor poder. De menor poder social o económico. Bueno, y el tributo ha cambiado en formas también en el tiempo, ¿no? Cuando era imposición, el tributo podía ser la vida de una persona, ¿no? La señorita virgen que tenía que ser sacrificada, ¿no? Para la naturaleza, ¿no? Para controlar los efectos de la naturaleza, ¿no? Algunas creencias que habían de ello. En otros casos, se evoluciona a bienes, ¿no? El adobe tributario, seguramente te han hablado del adobe tributario en curso de historia, en esa transición que iba de comunidad primitiva a esclavismo, ¿no? Surge el adobe tributario. Y así sucesivamente, ¿no? Se tributa con animales, se tributa con bienes, se tributa con trabajo. Hay diversos tipos de tributo. Pero estos tributos eran con imposición estatal, sin yo recibir mayor beneficio. El día de hoy entendemos que el Estado, ¿no? En el mismo virreinato también se va a aplicar tributos, el tributo indígena, ¿no? Qué buen ejemplo has planteado, ¿no? Pero el día de hoy entendemos tributo ya no como una imposición estatal y que se hace para el beneficio de castas. El día de hoy entendemos el Estado como una organización
como todo un organismo, una estructura jurídica que nos representa. Y como nos representa, ¿no? Nosotros le tenemos exigencias al Estado para que éste pueda cumplir con las exigencias que nosotros le tenemos. Necesita recaudar ingresos, y la mayor forma de recaudar esos ingresos se hace mediante tributos. Y entonces nosotros le damos poder a esas autoridades que van a administrar el Estado para que puedan cobrar tributos, ¿no? En la estructura orgánica del Estado, que el Estado nos defiende, entonces, que nos defiende, nos representa, ¿no? Todo esto es un marco teórico, pero bajo esa estructura nosotros le damos poder a las autoridades para que ellas puedan cobrarnos tributo y así poder ejecutar todo lo que nosotros demandamos para tener una mejor sociedad, ¿no? Ese es el caso del tributo. Entonces, vamos a tributo el día de hoy. Primero que nada, el día de hoy el tributo ya no tiene forma de vidas de personas, ya no tiene de entrega de animales, de alimentos, ¿no? etc., etc., sino el día de hoy tiene forma de dinero, ¿no? El día de hoy tiene forma de dinero. ¿Qué es un tributo? Prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder, ¿no? El Estado lo hace en ejercicio del poder que nosotros le otorgamos. También decimos que son pagos obligatorios que realiza el contribuyente, sea persona natural o jurídica, ¿no? Familia o empresa, tiene que hacer esa contribución al Estado. Profe, ¿por qué pagamos tributos? ¿Para qué pagamos tributos? Porque el Estado necesita dinero para poder programar todos los gastos que se planifica. Y el Estado tiene dinero mediante estos tributos. De pronto tú dices, quiero mejor seguridad por mi zona. Profe, por mi zona no hay seguridad, no hay policía. Ese policía recibe un salario, ¿no? El servicio que hace implica un salario. ¿Cómo se obtienen esos salarios? Mediante los tributos. Profe, deben haber más colegios, más puentes, más carreteras, ¿no? Debe haber más atención médica, más hospitales, más seguros. ¿Cómo se hacen todos estos? Se hacen pues con los tributos. Entonces nosotros exigimos, por ello, por lo tanto, también debemos pagar nuestros tributos porque directa o indirectamente se hace todo esto que recibimos al fin y al cabo, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Más universidades estatales, ¿no? Ya, ahí está, profe, San Marcos no debe ser la única. Ah, ya, bueno, pues, ¿cómo crees que serían? ¿No? Entonces se hace con tributos. Los tributos se terminan clasificando de la siguiente forma. Impuestos, tasas, contribuciones. Cuando llegue su momento en el PPT, hablaremos qué diferencia hay entre estos tres. Pregunta a todos los que llegaron temprano, ¿no? Por favor, los que no han llegado temprano, yo ya no puedo volver a repetir, salvo que hayas llegado temprano y haya todavía dudas, ¿no? Pregunta, clase, pregunta. ¿Se entiende este primer PPT? ¿No? ¿Se entiende este primer PPT? No, pero no es tan complejo el primer PPT, no es tan complejo. Por ahí ha llegado unos minutitos nomás, Eric. Entonces, no te debes haber perdido, ¿no? Sí, todo bien entonces. Muy bien, pasamos al siguiente. Solo si es necesario, repetimos. Yo te pido mucha atención. Yo sé que con ustedes normalmente avanzo rápido, pero igual, ¿no? Repito, porque en la aula que he avanzado más rápido, me faltaron claves, ¿no? En la aula que había redundancia en preguntas, nos pasamos de tiempo para culminar y que nos falte claves. No deberíamos pasarnos de tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo para las dirigidas domiciliarias, pero al menos exactito debemos terminar, ¿sí? Bueno, aquí una forma gráfica del tributo, ¿no? Entonces, la misma SUNAT, ¿y qué te dice? ¿Quiénes pagan tributo? Pagan todos de los excedentes que tenemos, por lógica. Si no hay excedentes, no hay pago de tributo, ¿no? Aquí no es como los egipcios con los hebreos, ¿no? Tienes que pagar, pero ya no he producido. Piña, pues, trabaja el doble entonces, ¿no? Y te quitaban, ¿no? O como en el caso del feudalismo, que seguramente recordarás, tributo por todo, ¿no? Y la persona toda su vida estaba endeudada con el tributo. No. Aquí, claro, la corda, el pontazgo, ¿no? etc., ¿no? Ya aquí no, aquí vas a pagar, ¿no? El banal, ¿no? Me acuerdo por ahí algunos. Aquí no, aquí lo que vas a pagar es exclusivamente, ¿no? Exclusivamente por los excedentes que vayas a tener, ¿no? Por ejemplo, tienes tu industria, ¿no? Haces actividad industrial, bueno, van a quedar ganancias y de las ganancias una parte
se va como tributo, ¿no? Oye, ¿tienes actividades comerciales? Ya, ¿tienes ganancias? Ya, de tus ganancias se va una partecita en tus tributos, ¿no? Por aquí la imagen es lógica, es evidente, dices, de todos los excedentes que tengas, una partecita se va en tributo. Haces importaciones, eres profesional, tienes un trabajo dependiente o eres no profesional, un trabajo independiente, bueno, de tus excedentes, una partecita siempre se va en forma de tributo. Profe, ¿quién lo recauda? A nivel país, el encargado principal, ¿no? A nivel nacional es SUNAT. Profe, ¿hay más recaudadores? Sí, hay más recaudadores, pero el esencial que nosotros hablamos es SUNAT. Y cuando SUNAT lo recauda, decimos que todos estos ingresos tributarios son el tesoro público. Cuando uno hace esta referencia, hoy el tesoro público, está hablando de todos los tributos que nosotros hemos recaudado, ¿no? Ahora, nosotros decimos también, ¿quién decide cuánto se paga? Y para eso tenemos que irnos a la Constitución Política del Perú. Profe, ¿quién establece los tributos? Los tributos, te comento, ¿no? Te comento. La Constitución Política tiene 6 títulos. Yo te animo a leer al menos el título que vamos a estar desarrollando en esta parte de macro. Profe, ¿cuál? El título 3, del régimen económico, ¿no? Anímate a leerlo, es pequeñito, no es el segundo título más pequeñito que hay en la Constitución. De 6 títulos es el más pequeñito. Profe, si me paso leyendo, ¿cuánto voy a demorar? ¿2 días, 3 días? No, media hora, 40 minutos. El título 3 es bien chiquitito, ¿no? Lectura rápida, 20 minutos, ¿no? Lectura con algunos inconvenientes porque hay términos a veces que no se logran entender si es que no tenemos algún tipo mayor de conocimiento en algunos términos. Entonces, 30, 40 minutos, ¿no? Pero entendible ese título 3. Profe, ¿qué sección? El capítulo 4 por ahí podrías irte leyendo, si no, léete todos los capítulos que hay ahí, que son poquitos. Y el capítulo 4 dice así, régimen tributario y presupuestal, ¿no? Léetelo y la siguiente clase en presupuesto público me sorprendes, ¿no? Porque la siguiente clase es presupuesto, ese está más corto el tema. Profe, ¿qué dice el capítulo 4 en régimen tributario y presupuestal? Dice que los tributos, mira, se crean, modifican, derogan, establecen una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, ¿no? El decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Profe, tiene razón, no entendí nada. Ya, no te preocupes, aquí te explico. La Constitución, en otras palabras, te está diciendo que no es una casta la que va a crear el tributo, ¿no? Y que todos los demás estamos obligados a pagar. Profe, entonces, ¿quién crea los tributos? Lo que te está diciendo es que lo hace el pueblo. Profe, el pueblo, no, yo no he leído ese término. No, lo hace el pueblo. El pueblo somos muchos. El pueblo tiene 130 honorables y dignos representantes llamados padres de la patria, encargados de hacer leyes a nombre de todos nosotros, ¿no? Profe, 130, me suena. ¿Eso no le llaman congresistas? Claro, ¿no? Los congresistas. Ellos son los que van a crear leyes en tu nombre, porque ellos son como una especie de delegados o representantes del pueblo, ¿no? Ese es el caso del congresista. Bueno, decimos entonces, ¿no? En el caso del congresista, ¿no? Claro, ¿no? Son nuestros héroes, ¿no? Héroes nacionales, dignos, ¿no? Ahí hemos tenido personajes muy importantes, ¿no? La filósofa Susy Díaz, ¿no? La filósofa Rosa Bartra, ¿no? El incorruptible Moisés Mamani. ¿Cómo dudar de la honorable reputación de nuestros congresistas? Por favor, ¿no? Bueno, continuaba, ¿no? Continuaba. Claro, ¿no? Gente desprendida, ¿no? Gente desprendida con sus ingresos, como Leila Chihuán, ¿no? Ahí está. Bueno, tenemos un montón, para mencionar de ejemplos. Pero ya, bueno, continuando, ¿no? Continuando. Decíamos, respecto a los tributos, que solamente pueden ser creados por el pueblo mediante sus representantes, ¿no? Profe, ¿qué significa por ley? ¿Quién hace leyes? Pregunta clase. ¿Quién hace leyes? ¿Quién hace leyes? El Congreso, pues, claro. Entonces, las leyes, cuando tú veas ley, significa que lo hizo el Congreso. Te comento, hay una pirámide de normas, ¿no? Cuando tú hablas de normas, ojo, hay una pirámide de estructura de normas. Las normas máximas, que solamente son 206 artículos, las normas máximas
son la Constitución. La Constitución política del Perú son las normas máximas. Ya en su momento hablaremos cómo fue originada esta Constitución del 93 y las anteriores, ¿no? Pero por ahora quédate que estos 206 artículos son las normas máximas, Constitución política del Perú. Profe, ¿y la ley? Ah, no, las leyes son hechas por el Congreso, ¿no? Son reguladas, establecidas por el Congreso. ¿Qué puede hacer una ley? Una ley puede crear una norma, puede derogar otra, significa tachar la anterior, puede modificar la que ya estaba vigente, puede hacer exoneraciones, ¿no? La misma ley tiene muchas aplicaciones, pero solamente pueden ser hechas por el Congreso. Esas son las normas que tienen rango de ley. Profe, y debajo de estas normas de rango de ley, debajo vienen las normas de decreto. Profe, ¿y quién puede hacer decreto? Cuando tú leas el término decreto, significa que tiene que ver con el Ejecutivo. El decreto implica que lo ha hecho el Ejecutivo, puede ser el presidente, puede ser sus ministerios, ¿sí? Eso con decreto. Depende el nombre del decreto, ¿no? Por ejemplo, si el decreto dice decreto supremo, atención aquí, decreto supremo. Profe, ¿qué significa decreto supremo? Que esto viene del presidente con autorización del Consejo de Ministros. Eso es un decreto supremo. Significa que lo ha firmado el presidente y es una propuesta directa desde el presidente de la República, pero que solamente lo puede hacer si la Constitución o las facultades que tiene el presidente se lo permiten. Profe, ¿tiene rango de ley? No, no tienen rango de ley. ¿No? Son normas del presidente porque la misma Constitución se lo permite. Profe, ¿por qué el presidente no puede hacer leyes? Es la máxima autoridad. No. Te estás quedando con monarquías. En la monarquía el rey era la máxima autoridad, absolutismo puro, tenía todos los poderes, ¿no? Él impartía justicia, él creaba leyes, él ejecutaba, ¿no? Él hacía todo, ¿no? El rey hacía todo. Ya, en nuestro país no es monarquía, somos república, y encima democráticos. Entonces, ante esta situación, nuestro presidente solamente tiene atribuciones para ejecutar, en este caso, el servicio público, las entidades públicas, ¿no? Administrar todo ello y alcanzar las metas que como partidos han trazado. Todo suena bonito, todo en teoría, ¿no? Pero eso es lo que hace el presidente. Profe, entonces él no puede crear leyes. No puede crear leyes. Él hace decretos supremos. Profe, ¿y qué es un decreto legislativo? He leído ahí en esa norma que usted ha puesto, decreto legislativo. ¿Qué es? Existen ocasiones en las cuales el presidente de la República pide permiso al Congreso, tiene que pedirle permiso al Congreso para hacer leyes o normas con fuerza de ley, tiene que pedir permiso al Congreso y acude a través de sus ministros, pide facultades legislativas. Profe, ¿qué significa? Leyes que va a hacer el presidente con permiso del Congreso. El pueblo, a través del Congreso, le está autorizando al presidente, la máxima autoridad, ¿no? Representante de la nación, le está autorizando para que él pueda hacer leyes para el pueblo que él representa, ¿no? O sea, imagínate cómo es que los poderes se contrapesan, ¿no? En teoría, suena bonito que los poderes se contrapesen, y siempre y cuando tengas un buen Congreso que te represente también, ¿no? Entonces, profe, cuando el presidente logra emitir una norma con fuerza de ley que tiene similitud, que tiene el peso de una ley, ¿cómo se le llama? Se le llama decreto legislativo. Profe, ¿qué es el decreto legislativo? El decreto legislativo significa que el presidente le pidió permiso al Congreso, ¿no? Y el Congreso le otorga las facultades legislativas, que solamente pueden ser en materia jurídica o económica, ¿no? No puede pedir en cualquier materia, solamente en materia jurídica o económica pide facultades legislativas y el Congreso, cuando se las otorga, a veces también el Congreso tiene que discutir si se las aprueba o no. Si se las otorga, lo que emite el presidente se llama decreto legislativo. Pregunta, clase, pregunta. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Se entiende entonces ley, decreto legislativo y decreto supremo? Pregunta, ¿se entiende? ¿Se entiende? Kenneth, Génesis, Daniel, ¿no? ¿Qué mencionan? ¿Todo bien, me dicen. Sí, excelente. Entonces, borro todo esto, ¿sí? Borro todo esto.
Y volvemos ahora para entender lo que dice esta parte de la Constitución. Dice, los tributos se crean, modifican, derogan, ¿no? Ya expliqué qué es esto, o se establece una exoneración, también ya lo expliqué, y dice, exclusivamente por ley. Profe, ¿qué significa? Por el Congreso o decreto legislativo. Es decir, que el presidente le pida permiso al Congreso para hacer este decreto. En caso de delegación de facultades, ¿no? Decreto legislativo en caso que se deleguen facultades y que el Congreso le dé facultades al presidente, salvo los aranceles y tasas. Ojo, con los aranceles y tasas hay una excepción. Profe, ¿quién lo puede hacer automáticamente y es parte de sus facultades y no tiene que pedirle permiso al presidente? Perdón, no tiene que pedirle permiso al Congreso. ¿Quién lo puede hacer automáticamente? El presidente de la República, mediante decretos supremos. ¿Qué es el arancel? ¿Qué son las tasas? Eso lo vamos a ver en los siguientes PPTs, pero por ahora grábalo, ¿no? El arancel y la tasa son hechos por decreto supremo, es decir, solamente, claro, aranceles son lo que se cobra en aduanas, productos importados, ¿no? Ya el arancel y la tasa son regulados mediante decretos supremos, es decir, no tienen que pedir permiso al presidente de la República, al Congreso, porque está dentro de las facultades que él tiene, ¿no? Aranceles y tasas lo hace el propio presidente. Pregunta, ¿se entiende este PPT? Por favor, rapidísimo, a la velocidad de la luz. ¿No? Luces T, luces cámara, acción, me dicen que sí. Vamos con elementos tributarios. ¿Y qué son los elementos tributarios? Aquellos que me ayudan a que se haga más fácil el sistema tributario. Lógicamente, dentro de estos elementos tributarios tenemos la norma tributaria. Norma tributaria. ¿Qué es esto de la norma tributaria? Significa un conjunto de dispositivos legales, es decir, un conjunto de leyes, decretos legislativos, decretos supremos, ¿no? que de manera genérica todos hacen referencia a un mismo punto. Como todas hacen referencia al tema de tributos, ¿cómo le llamamos a estas normas de forma específica? Normas tributarias. Es un conjunto de cuerpos legales que norman o regulan la actividad de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, decretos legislativos, decretos supremos, entre otros de carácter tributario. ¿Dónde se encuentran todas estas normas, profe? ¿Debe haber alguna síntesis de todas estas normas? Sí, sí, en el ámbito jurídico, todas estas normas, ¿no? Todas estas normas, cuando están agrupadas porque hablan de un mismo tema, se les coloca en un libro, ¿no? En un libro de alcance público o en un PDF de alcance público llamado Código Tributario, ¿no? Código Tributario. Profe, el Código Tributario, el Código Penal, el Código Civil, yo he escuchado esos términos, profe, ¿qué son? Son un conjunto de normas que tienen fuerza de ley, ya sea porque sean propias leyes, ya sea porque sean decretos legislativos o normas que incluso tienen un rango inferior por facultades que tiene el presidente, decretos supremos, ¿no? Profe, y todas estas normas que hablan de un mismo punto, si hablan en materia de delitos penal, ¿dónde las encuentro? En el Código Penal. Profe, si hablan acerca de conflictos, ¿no? Problemas de repente o trámites que tienen que ver con lo civil, en el Código Civil. Profe, si tiene que ver con tributos, lo voy a encontrar en el Código Tributario, ¿no? Esa es la norma tributaria, es un conjunto de dispositivos legales que regulan las conductas del contribuyente, ¿no? Y tienen fines tributarios. ¿Dónde se encuentran en el caso peruano? En el Código Tributario. Lo puedes leer si te animas, ¿no? Si lo buscas, puedes leer y ahí se establecen varios puntos, mecanismos, ¿no? Sanciones en caso de incumplimientos también. Pregunta, clase. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? Por favor. Sí, correcto. Vamos con otro entonces. Otro elemento. La política tributaria. Ojo, yo te sugiero esta clase, tengas tu bloc de notas ahí, ¿no? Toma tus apuntes, coge tu lápiz siempre y estate anotando. Curso de Economía en esta clase y en Cívica, anota un montón, ¿eh? Pero en esta clase hay para anotar mucho. Más voy a hablar, así que, por favor, ve anotando, ¿no? Norma tributaria, ponle ahí, ¿no? En Perú, Código Tributario, ¿no? En la práctica, en Perú, ¿dónde se encuentran? Código Tributario.
¿no? O memotecnias, ¿no? Hasta ahí tu cuadrito para que puedas grabarte. Vamos a hablar muchas cosas. El PPT es extenso y créeme, hay para hablar más todavía, ¿no? El tema debería demorar más la clase. Política tributaria. Profe, ¿qué decimos de la política tributaria? La política tributaria viene a ser un conjunto de medidas, ¿no? De estrategias que plantea, que diseña el Ministerio de Economía y Finanzas para poder hacer más fácil la recaudación tributaria o para poder alcanzar las metas de la recaudación tributaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diseñar una estrategia para luchar contra la informalidad, de repente, ¿no? Fusionar instituciones porque sienten que hacen lo mismo, o de repente separar, crear nuevas instituciones para la recaudación de tributos, de repente lineamientos, ¿no? Para determinar qué tanto va a ser la carga impositiva, la carga tributaria que puede haber hacia el contribuyente. Profe, en español, no me diga eso de carga impositiva tributaria. Significa qué tanto de tributos vas a pagar tú, ¿no? Saber, o sea, hay una norma que dice una generalidad y ahí el MEF puede decirte, mira, esta persona sí que pague, esta otra persona no está en condiciones, no hay que hacer el respeto de algunos principios, entonces algunos sí, otros no, eso lo va a tener que hacer el MEF, ¿no? El MEF es el encargado de diseñar las estrategias, las medidas para que se pueda ejecutar una adecuada política tributaria, ¿no? Pregunta, ¿se logra entender política tributaria? ¿Sí? Sí, me dicen, ya. Te hago una diferencia nada más de política tributaria. Profe, ¿por qué? Porque algunos alumnos, bueno, aquí me parece que te has olvidado, ¿no? Segunda clase, no sé si te acordarás que habíamos hablado del MEF y algunos aulas me decían, profe, usted me había dicho, no me estafe, profe, usted había dicho que el MEF se encargaba de la política fiscal, profe, me acuerdo, división de la economía. Usted dijo política fiscal, ¿no? Y ahora sale con que política tributaria. Me está estafando, profe. No. Recordemos que era política fiscal. Política fiscal es un conjunto de medidas, ¿no? También diseñadas por el MEF, pero que tiene que ver con los ingresos y gastos del Estado, ¿no? Profe, gasto del Estado, los bonos, los programas sociales, puentes, carreteras, servicios, médicos, ¿no? Etc., ¿no? Hasta el pago de la deuda, todo eso es un gasto fiscal. O sea, gastos fiscales hay un montón. ¿Eso tiene que ver con tributo? No tiene que ver con tributo. Entonces, la política tributaria solo se encarga de una parte de la política fiscal. Profe, ¿se encarga de todos los ingresos? No de todos los ingresos. Existen los ingresos que vienen por concepto de IGB, impuesto a la renta, tasas, contribuciones. Entonces, eso sí tiene que ver con tributo. Pero el Estado tiene otras formas de ingreso, como por ejemplo las concesiones, privatizar una empresa, donaciones que recibe del extranjero. El Estado vende bonos soberanos y a cambio le inyectan dinero. Entonces, todo esto no tiene que ver con tributo. Profe, en otras palabras, la política tributaria es aquella rama de la política fiscal, ¿no? Es una rama de la política fiscal que solo se encarga de los ingresos, ¿no? Que son múltiples que tiene el Estado, ¿no? Son múltiples formas de ingresos, pero de los ingresos que tienen origen en tributos, ¿no? De los ingresos del Estado, pero que vienen por concepto de tributo y que, valgan verdades, es la principal fuente de ingreso que tiene nuestro Estado. Entonces, eso es la política tributaria. La política tributaria, rama de la política fiscal, solo se encarga de la parte de tributos en toda la sección de ingresos que tiene nuestro Estado. ¿Capisci? ¿Se entiende? ¿Qué dicen, por favor? ¿Capisci? ¿Entendido? ¿Todo bien? Sí, correcto. Ok, entonces ya no hay vuelta atrás, ya no hay retroceso, ¿no? Ya no retrocedo, todos me están diciendo bien, no hay ninguna observación. Entonces paso a lo último, administración tributaria. Profe, ¿y qué es el administrador tributario? Son las instituciones encargadas de recaudar el tributo. Cuando decimos que son los recaudadores tributarios, no decimos, ojo, no afirmamos para nada de que van a tocar la puerta de tu casa, señor, hemos venido a cobrarle tributo. No, así no es, así no es. Profe, ¿qué hacen ellos? Te notifican, te indagan, te investigan, verifican si estás cometiendo delito. En el caso de SUNAT,
sobre todo SUNAT, ¿no? SAT no tiene ese poder, aunque sí establece multas, sanciones, pero SUNAT sí, aparte de multas, sanciones, puede hacer denuncias, ¿no? E incluso te puede, si gana los juicios, te puede meter preso SUNAT. Entonces hay que tener cuidado con el caso de SUNAT. Hay que pagar los tributos, sobre todo si están ligados a SUNAT. Profe, con SAT también, ¿no? Pues si no hay multas. Profe, en el caso de SUNAT, ¿qué decimos de esta entidad? Es un administrador tributario, ¿sí? Se encarga de administrar los tributos para el gobierno central, para el gobierno central. Profe, gobierno central, el presidente, los consejos de ministros, ¿no? Y todo el aparato orgánico central que nosotros hemos elegido, que es de todo el país. SUNAT se encarga para recaudar para ellos, para que ellos puedan ejecutar todos sus gastos que tienen que ver con la nación, ¿no? Profe, entonces, eso es SUNAT, sí, eso es SUNAT. ¿Y qué más? SUNAT se encarga de aplicar la política tributaria. El MEF diseña la estrategia, diseña la política, ¿no? Por ejemplo, el MEF puede decir, oye, ¿sabes qué? Las sanciones vamos a tener que variarlas un poco y no es el MEF el que va a tocar la puerta de tu casa, ni te va a enviar un correo, ni te va a notificar de que ya pagues. Eso lo hace SUNAT. No es el MEF el que te va a embargar las cosas, eso lo hace SUNAT. Entonces, SUNAT finalmente en la práctica es el que aplica toda la política tributaria diseñada por el MEF. Profe, ¿y los gobiernos locales qué son? Los gobiernos locales, anótalo, son los gobiernos, son las alcaldías, ¿no? Municipios, distritales, provinciales, los gobiernos regionales, los cuales también pueden recaudar tributo en su jurisdicción. Incluso ellos pueden crear normas tributarias que solo son válidas en su jurisdicción. San Juan del Lurigancho puede crear un tributo especial para solamente los habitantes de San Juan del Lurigancho, siempre y cuando no vulneren lo mencionado en la Constitución, y que no se cobra pues, en Los Olivos, en Comas, ¿no? Eso lo podría hacer tranquilamente el alcalde del distrito de San Juan del Lurigancho. Profe, los distritos, ellos mismos recaudan, en algunos casos lo hacen ellos mismos, ¿no? El mismo distrito, y en otros casos lo hace se organizan a través de una institución, en el caso de Lima Metropolitana, se organiza a través de una institución llamada SAT. Profe, ¿qué es el SAT? El Servicio de Administración Tributaria de Lima. Algunos lugares de mucha concurrencia pública, o sea, es decir, mucha ciudadanía centrada en ese espacio geográfico, tienen SATs, ¿no? En Huancayo, por ejemplo, yo sé que hay una SAT de Huancayo, ¿no? Y en Lima existe SAT de Lima, ¿no? De las SATs son las encargadas, en este caso, de hacer cobros para una provincia, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana tenemos nuestra SAT. ¿Qué tipo de tributos en los distritos? Ya te comento, ¿no? Si tú te quieres casar, ¿no? Si tú te quieres casar, los distritos, hay distritos que ponen tasas altas para que te cases, ¿no? Para que pidas permiso al municipio. Hay otros distritos que te ponen tasas bajas y hay otros distritos que pueden ponerte una tasa exonerada, ¿no? Porque dicen, no, aquí no hay necesidad de que pidas permiso, ¿no? Bueno, o sea, pides el permiso, pero no hay necesidad de que hagas un pago, ¿no? No hay necesidad de que ejecutes un pago. Otros te cobran un poquito más y otros te cobran un poquito menos, ¿no? Este es el caso de la administración tributaria, ¿no? Te explico, Daniel. Daniel me dice, diferencia entre la política y la administración. La política sería algo así como que alguien entre en una empresa y te diseñe todas las estrategias, ¿ya? Y yo te encargo a ti, Daniel, de que tú seas el que administres y alcances las metas de todas esas estrategias. Ya, ese es el administrador tributario, el que aplica las estrategias diseñadas por la política tributaria. El MEF no ejecuta la política tributaria, la diseña para que ésta sea llevada por SUNAT, que depende directamente de los ministerios, y que SUNAT pueda llevar a cabo una adecuada administración tributaria, ¿no? Crea las normas, el camino, las estrategias, incluso SUNAT le va a hacer sugerencias, y bajo ese mecanismo se aplica, ¿no? Claro, SUNAT es administrador, SUNAT es el administrador. El MEF es política, claro, el MEF es política, ¿no? Profe, y SAT es el administrador, pero de gobiernos locales, ¿no? En este caso, SAT de Lima sería, pues, para el caso de Lima Metropolitana. Profe, SUNAT es para el Perú, SUNAT es para el gobierno central, ¿sí? Pregunta, ¿este PPT se llega a entender?
Por favor, rapidísimo, velocidad de la luz, ¿todo bien? Sí, me dicen. Entonces estamos pasando bien. Vamos al siguiente. Principios tributarios. Profe, ¿qué son los principios tributarios? En la Constitución, en ese título 3 que te dije, capítulo 4, eh, figuran algunos principios esenciales. Ojo, estos principios esenciales, al estar en la Constitución o tener algunos derivados y que se entiende son esenciales para nuestra vida democrática, parametran el hecho de que si bien es cierto tu Congreso puede crear a diestra y siniestra tributos, no lo puede hacer vulnerando el derecho de los ciudadanos, ¿no? Un principio siempre es un parámetro a seguir, ¿no? Que yo no puedo vulnerar. Aplicando los principios tributarios se han anulado algunos tributos, sobre todo de gobiernos locales, que ellos también pueden crear normas tributarias. Anótalo también eso, ¿no? Profe, usted cada rato dice el gobierno local, ¿no era que el presidente y el Congreso y todavía había que pedirle permiso al Congreso para hacer estas normas? No era así nada más. ¿Por qué cada rato me dice el gobierno local? El gobierno local es el alcalde también puede crear tributos, sí. Pero recuerda esto, el alcalde cuando crea tributos, su norma se llama ordenanza municipal y la ordenanza municipal tiene fuerza de ley, tiene el rango de ley, es decir, tiene el mismo peso que una ley, que un decreto legislativo, ¿no? Tiene el mismo peso. La ordenanza municipal o la ordenanza regional tiene el mismo peso. La diferencia es que la ordenanza municipal solamente vale en la jurisdicción donde se ha creado, ¿no? Si es un distrito, si es una provincia, si es una región, solamente vale en ese lugar específico donde ha sido creado. Profe, ¿y lo hace el alcalde así porque quiere? No. No lo hace porque quiere. Tiene que pedirle permiso a su consejo, el alcalde con los regidores, ¿no? En reunión, el alcalde es como un chiquipresidente y los regidores son como chiquicongresistas, ¿no? Tiene que reunirse, armar debates, armar negociaciones y así, una vez que tenga el respaldo, poder firmar una norma que va a tener peso de rango ley, ¿no? Una ordenanza municipal y también en el caso de región, el gobernador regional con los consejeros regionales, una ordenanza regional. ¿Sí? Eso para que entiendas. Entonces, cuando decimos que todas las normas de tributos son establecidas por ley, profe, ¿qué significa? Significa que se cumple el primer principio, el principio de legalidad o de reserva de ley, que el tributo solamente puede ser creado por ley o con la fuerza de ley y no por el reglamento de un distrito, no por el reglamento de la policía o de las Fuerzas Armadas, no por una regla cualquiera, sino tiene exclusivamente que ser con ese carácter, con ese peso, con esa fuerza, ¿no? Una fuerza de reserva de ley, ¿no? Publicada en el Diario El Peruano y que todo el mundo debe tener conocimiento y si no lo tiene, igual tiene que acatar este pago, ¿no? Se tiene que informar, en este caso el ciudadano. ¿Sí? Ese es el primer principio. Principio de legalidad o reserva de ley significa que los tributos son creados con el peso de ley, ¿no? Vamos con otro. Principio de no confiscatoriedad. Imagina, ojo, te estoy planteando este caso, imagina, no es así, solamente piensa que fuera así, que tú te compras un auto de 50.000, ¿no? Pero eso va a pasar, ya está bien, está bien. Ya imagina que ya tienes el auto nuevo y has tenido que pagar 50.000 soles, ¿sí? Has pagado 50.000 soles. Y el Estado te plantea un impuesto vehicular, que de hecho existe el impuesto vehicular, pero imagina que este sea la tasa. La tasa no es esta, pero imagina que te plantea esta tasa, que por 3 años consecutivos tienes que pagar un porcentaje de tener este auto nuevo, el 70% del valor del auto. 70% del valor del auto. Ahí está, mira, 70% del valor del auto. Ya, yo te pregunto, ¿cuánto vas a pagar cada año? 35.000 soles. Es decir, al vendedor le pagaste 50.000 y al Estado, después de un año, le tienes que dar 35.000. El segundo, 35.000 y el tercero, 35.000. Te pregunto, ¿normal? ¿Esa tasa te parece adecuada? ¿O sientes que es una tasa excesivamente fuerte, ¿no? Pregunta, ¿parece tu auto? O sea, si tú estás pagándole el 70% del valor al Estado, ¿parece tu auto?
Y no parece tu auto, parece un auto del Estado y parece más bien que el Estado me lo está alquilando, ¿no? Más le estoy pagando al Estado que al propio vendedor por tener ese auto. Profe, entonces, ¿qué estamos diciendo, no? Lo que estamos, sí parece leasing financiero, me dicen, ¿no? Claro, ¿no? Parece un arrendamiento financiero. Profe, entonces, ¿qué estamos afirmando aquí? Lo que estamos afirmando es que no se está cumpliendo, menos mal que no es así, así no es la tasa, menos mal, no se estaría cumpliendo el principio de no confiscatoriedad. ¿Qué es el principio de no confiscatoriedad? Cuando yo te planteo un tributo, este no puede extraer una parte sustancial de la riqueza del contribuyente. Por ejemplo, ¿no? Existe el impuesto a la renta. Hay un impuesto a la renta de quinta categoría. Este impuesto plantea, pues, de que a ti te deben cobrar una parte de tu sueldo. De lo que tú ganas, una parte de tu sueldo tienes que aportarle al Estado. Imagínate que de pronto el Estado te diga, ya, ¿sabes qué? 80% de lo que tú ganas para mí y el resto es para ti. Y tú digas, ¿qué? Significa que si yo gano 10.000 soles, qué chévere, ¿no? Es mi esfuerzo. Y de los 10.000 soles, 8.000 se los lleva el Estado. ¿Profesor, sería adecuado? No, pues no, está prohibido. El Congreso tiene las facultades de crear cualquier norma siempre y cuando respete la Constitución. Pero hay parámetros. Y uno de esos parámetros es de que no puede, ojo, no puede crear una norma que vulnere la confiscatoriedad, ¿no? Profe, en otras palabras, no se puede poner 70% al valor de un auto por adquirirlo, no se pueden poner el 80% de tu sueldo, tiene que ser algo razonable, ¿no? Tiene que ser algo razonable cuando te planteen un tributo, ¿no? Ese es el principio de no confiscatoriedad. Por eso a veces miras la tasa y dices, oye, la tasa de impuesto vehicular, ¿cuánto es? No es 70%, es 1%, ¿no? Y encima, para que puedas pagar ese 1%, te establecen un 1% anual, ¿no? O sea, cada año 1%, ¿no? Te establecen un pago para que te den facilidades para que canceles, ¿no? Igual, ¿no? En el caso del sueldo, no te van a poner un 80%, te ponen un 8%, ¿no? Y bajo tramos, bajo tramos. Ese es el principio de no confiscatoriedad. No te pueden poner una tasa que sientas que te esté estrangulando, pues. Si hacen eso, parecería el tributo indígena, ¿no? ¿Te acuerdas del tributo indígena? ¿No? Le ponían tributo por cualquier cosa, en la Edad Media, ¿no? Tributo por cualquier cosa, y tú decías, oye, ¿qué pasa? Tu vida, eres libre supuestamente en la Edad Media, ¿no? Eres libre en el feudalismo, pero estabas cargado de tributos, le debías todavía al patrón, ¿no? Por usar el puente, por usar el molino, por usar la tierra, ¿no? Había que pagar el diezmo encima de la iglesia, no parecía tuyo, ¿no? Te decían, no, pero tú eres libre, pero pagame mi tributo, te decían, ¿no? Terrible eso, ¿no? Era terrible, la primicia, ¿no? Todo era pago, y al final debías, ¿no? Vivías en condiciones miserables. No, aquí, no, acá, principio de no confiscatoriedad. El tributo que se cree no te puede quitar una gran parte sustancial de lo que tú tienes. Y otro principio de igualdad. Recuerda que la norma, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. No hay discriminación por ninguna índole, ¿no? Aquí no es que, oye, ¿sabes que tú eres negrito? Paga más, ¿no? La parte blanca, ¿no? La raza aria pura, no, ellos no pagan, ¿no? Exonerados, pagan menos. ¿Profe, eso está bien? No. Profe, los homosexuales, ellos que paguen más, ¿no? Los heterosexuales, ellos son dignos de la sociedad. No. Profe, no, esos ateos, ellos que paguen, ¿no? No, tampoco, no se puede. No hay ningún tipo de discriminación religioso, político, no existe. Profe, ¿hay alguna excepción? Sí, hay una sola excepción en la cual se pueden plantear diferencias, pero justamente se basa en buscar la igualdad. Profe, ¿cuál? Estratos sociales. Todos somos iguales considerando la misma situación económica. Claro, no le voy a pedir a una persona que está en situación de extrema pobreza que afronte la misma carga impositiva, la misma carga tributaria que de repente que Paul Rivera, ¿no? Que a pesar de las limitaciones económicas que tiene mejor comodidad que el que está en extrema pobreza. Y no le voy a exigir lo mismo a Paul Rivera que
lo que gana pues Rodríguez Pastor, ¿no? Un personaje que gana bastante en el Estado, ¿no? Rodríguez Pastor es un personaje dueño, ¿no? Del grupo Intercorp, y a él no le voy a poner pues la misma carga tributaria que a Paul Rivera, ¿no? Va a haber excepciones, pero todos en base a la misma situación económica. Claro, ¿no? Intercorp Holding es, pues, ¿no? Entonces, todo eso, el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero solamente nos van a medir bajo, y allá memoriza algunos términos, nos van a medir bajo la capacidad tributaria que tenemos. Profe, ¿qué es eso de capacidad tributaria? La capacidad que tiene el contribuyente para afrontar una carga tributaria, ¿no? O una carga impositiva. Profe, ¿qué es la carga impositiva? La cantidad de impuestos que yo le pongo a esa persona. A una persona de extrema pobreza le voy a poner pocos impuestos, es decir, esa persona asume poca carga impositiva, poca carga tributaria. Profe, ¿por qué? Porque si yo le pongo los mismos impuestos que a Rodríguez Pastor, le estaría prácticamente confiscando todo. No se cumpliría el principio de no confiscatoriedad y no se cumple el principio de igualdad. Jamás esa persona va a poder soñar con tener una vida más digna porque siente que los tributos le están absorbiendo todos. Él no se puede desarrollar y ese es un derecho que tenemos todos. Todos tenemos derechos a poder desarrollarnos en esta sociedad, ¿no? A pesar de las limitaciones que ves en la realidad. El principio trata de defender ello. Profe, ¿y el que más tiene? Ah, no, ese que afronte, pues. Si él puede pagar, ¿no? Él puede, él gana bastante gracias a la estructura que se ha creado en la sociedad. Entonces, él que asuma mayores cargas tributarias. Ese es el principio de igualdad. Y para finalizar, el último principio, ¿no? Hay más principios por si acaso, pero aquí se manejan estos 4 como eje por lo que menciona la Constitución. El cuarto, el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Los seres humanos hemos ganado derechos a lo largo de la historia y en el caso peruano, estos derechos se han puesto en la Constitución. Hay una sección, ¿no?, llamada derechos constitucionales y dentro de estos derechos, en el primer capítulo de la Constitución, primer título y en el primer capítulo, aparece esta sección que no puede ser modificada para nada en la Constitución. La Constitución dice, si tú quieres cambiar lo que dice la Constitución en todo o en parte, cambia todo, menos derechos fundamentales. Profe, ¿qué derechos fundamentales? El derecho a la vida, el derecho a la no prisión por deudas, derecho a la libertad individual, ¿no? Derecho, en este caso, al libre tránsito, en este caso, al honor y la buena reputación, a no ser desterrado, a tener nacionalidad, ¿no? Todo eso es en el caso de derechos fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales. Profe, entonces, yo podría crear un tributo, ¿no? Yo podría pagar un tributo. Claro, hay otros castigos, Kenneth, ¿no? Hay otros castigos que se pueden plantear sobre ello. Por ejemplo, ¿no? Profe, yo podría, en este caso, crear un tributo que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, aquellos que no pagan, ¿no?, son morosos, el Perú no avanza por culpa de ellos, pena de muerte para esos. ¿Se puede? No, vulnero el derecho fundamental de esa persona, ¿no? Puedo de pronto decir, oye, ¿sabes qué? No pagas tributo, no mereces ser peruano, te quito la nacionalidad. Oye, ¿sabes qué? ¿No quieres pagar? Vete del país, te destierro. No se puede hacer ello. Y recuerda, dentro de los derechos fundamentales también está el hecho de propiedad privada, ¿no? La propiedad privada también es un derecho fundamental. Entiende que te decía que hubo un instante o hubieron instantes en los que los gobiernos locales crean tributos, pero a veces sus cargas tributarias no obedecen a los principios y tranquilamente esto ante una denuncia, porque no están respetando ello, ante el TC termina pronunciándose y anula estas ordenanzas municipales o regionales. Profe, ¿ha pasado? Claro. Mira, imagínate que ponen una tasa para entrar a un parque y que la tasa del parque sea excesivamente alta, ¿no? Entonces ellos, ¿qué dicen? Mira, número 1, principio de no confiscatoriedad. Me estás quitando demasiado por poder acudir al parque, ¿no? Si la tasa es demasiado alta, no confiscatoriedad. Es demasiado el pago para poder entrar a un parque que es de público, ¿no? Que es hecho por el municipio, no es privado, sino es público. Principio de no confiscatoriedad. Segundo, principio de igualdad.
¿Por qué? Porque de repente en la zona donde está ese parque existe mucha gente que está en situación de bajos recursos, ¿no? O la mayor parte de habitantes de ese lugar es de población de bajos recursos. Entonces, principio de igualdad, esa tasa que tú estás poniendo afecta a todos y no todos pueden afrontar esa tasa. Y tercero, respeto de los derechos fundamentales de la persona. ¿Por qué? Porque cuando tú pones una tasa muy alta, me estás quitando algo que es mío. Y eso que es mío, yo le llamo propiedad privada, ¿no? Entonces, mira, juntando los tres derechos y argumentándolos bien bacán, le estás diciendo al municipio, no seas abusivo, ¿no? Me estás regresando a la Edad Media. Y se anulaban algunos tributos, ¿no? Se anulaban algunos tributos. Entonces, cuando el gobierno central o los gobiernos locales plantean normas tributarias a través de su legislativo, ejecutivo, alcaldías, ¿no? Regionales, gobiernos regionales, siempre tienen que tener en cuenta estos principios, porque si no, puede declararse inconstitucional sus normas, ¿no? O que vulneran en este caso a la Constitución sus normas, ¿no? Inconstitucional se le dice ahí. Pregunta, clase, pregunta. ¿Se entendieron los principios tributarios? Por favor, velocidad de la luz. Todo bien, todo bien. Excelente. Entonces paso al siguiente punto. ¿Sí? Paso al siguiente punto. Y ahora vamos con la clasificación de los tributos. Tenemos que acelerar porque el tiempo está siendo bien, pero bien terrible con nosotros. Para poder clasificar los tributos clase, ya sabemos que son impuestos, tasas, contribuciones. Quiero que te grabes el término contraprestación, ¿no? Anota tu blog de notas, por favor, utilízalo bastante. Profe, ¿qué es la contraprestación? Cuando yo entrego algo, sobre todo, ¿no? Lo que yo entrego normalmente es dinero. Y cuando yo lo entrego, siempre espero recibir algo a cambio, ya sea un bien, ya sea servicios, o ya sea el mismo dinero, ¿no? Pero algo tengo que recibir. Y aquí es donde aparece el Estado. Normalmente yo digo contraprestación, ¿no? Normalmente yo digo contraprestación cuando voy al mercado, ¿no? Voy al mercado y, bueno, pues pago por arroz y me entregan arroz, ¿no? Pago por leche, me entregan un tarro de leche, ¿no? Entonces, todas las actividades normalmente tienen contraprestación, ¿no? La gran mayoría van a tener contraprestación. Cuando el Estado, yo le entrego dinero por el tributo, ¿no? Le entrego algo por el tributo que él me ha puesto, y el Estado me entrega un bien o servicio de manera individual, ¿no? Es decir, entrega ese tributo de manera personalizada, yo digo que esto genera una contraprestación directa. Profe, ¿por qué? Porque el beneficio es para la misma persona que está pagando el tributo. El beneficio es al mismo contribuyente. Eso, ¿cómo le decimos? Contraprestación directa. Profe, un ejemplo, justamente vamos a ver el caso de las tasas, ¿no? En las tasas son contraprestación directa. ¿Por qué? Yo pago por mi DNI, o ahora último, ¿no? Yo pago por un examen de admisión. El examen de admisión tiene que ver con una tasa del Estado. Si yo pago por examen de admisión, ¿quién recibe el beneficio? ¿Lo recibe mi compañero? ¿Lo reciben todos los postulantes? ¿Quién recibe el beneficio? Lo recibo yo mismo, ¿no? Yo pago por mi DNI y me entregan a mí mismo mi DNI, ¿no? No le entregan al del costado, no es que todos accedemos al DNI por mi pago, no, yo accedo directo al DNI. Entonces, ¿eso qué es? Contraprestación directa. Profe, y la contraprestación no directa o indirecta, que también se le dice, ¿no? Profe, ¿qué sería? Por ejemplo, cuando yo compro un tarro de leche, cuando yo compro un tarro de leche, hay un impuesto ahí llamado IGB. Pregunta, yo entregué ahí mis 3,50 soles y estoy entregando ahí mi impuesto. ¿Por mi impuesto me han dado algo? No. Por el pago que yo hice me dieron un tarro de leche, pero por el IGB que yo pagué no me han entregado nada. Profe, ¿nada? No, en realidad sí te están entregando cosas. Profe, ¿qué me están entregando? Una carretera, una pista, un colegio, veredas, calzados, ¿no? Calzadas, un hospital nuevo por tu zona, semáforos. Entonces, pregunta, ¿el beneficio es personalizado? ¿El Estado te entrega un beneficio personalizado con nombre y apellido? ¿O el beneficio es casi para todos? Cuando el Estado hace un parque, pregunta, ¿no? Al hacer el parque tú puedes decir, oye, ustedes son morosos, ustedes no pagan tributo. Este parque es mío, porque yo sí pago tributo.
Profe, ¿está bien? No, está mal, pues. A eso se le llama contraprestación indirecta. El beneficio es para todos, ¿no? El beneficio es para todos. Contraprestación indirecta. Y aparecen ahí los servicios públicos y los bienes públicos, ¿no? Muy bien. Basándonos en ello, entonces tenemos los siguientes casos. Mira, el impuesto. Profe, ¿qué es el impuesto? El impuesto son pagos que hacemos y que generan contraprestación indirecta o no directa, ¿no? Tributo cuyo cumplimiento no genera una contraprestación directa en favor del contribuyente. O sea, el beneficio es para todos. Con los impuestos comúnmente se hacen, pues, carreteras, pistas, etc, etc. La tasa es un tributo cuya obligación tiene por hecho generar la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Profe, in Spanish, contraprestación directa, ¿no? Las tasas son contraprestación directa. Pago por mi DNI, pago por un pasaporte, pago por un examen de admisión, ¿no? Pago para poder tener una licencia. Ese es el caso de las llamadas tasas. Y finalmente, las contribuciones. Profe, ¿y qué son las contribuciones? Son pagos, atención aquí, que generan una contraprestación directa, pero a futuro, ¿no? Generan un beneficio, una contraprestación directa, pero a futuro, siempre y cuando yo cumpla con los requisitos y lo utilice. Profe, si no cumplo con los requisitos o no los utilizo, ¿recupero mi dinero? No. Ahí el término dice contribución. Profe, ¿qué significa? Que el beneficio termina siendo indirecto, que el beneficio es para los demás. Entonces, contraprestación directa, si yo cumplo con los requisitos y lo utilizo, ¿no? Y se termina convirtiendo en contraprestación indirecta cuando yo jamás lo utilizo o no cumplo con los requisitos. Se vuelve una contribución, termina siendo un beneficio colectivo. Profe, un ejemplo es salud. En el caso de salud, yo no lo pago. Profe, ¿quién lo paga? La empresa que me contrata. La empresa que me contrata es aquella que asume el pago de salud. Pasados los 3 meses, yo ya me puedo atender en el seguro, ¿no? Las veces que yo quiera, los momentos que yo anhele, que yo desee, puedo acudir a salud. Profe, ¿qué pasa si me paso 30 años sin acudir a salud, termina mi contrato y pasaron 3 meses más y ya no puedo, ya no soy asegurado? ¿Puedo ir a salud y pedirle ese dinero? No. La empresa dice, no, nunca has usado, he pagado en vano. ¿Puede pedir ese dinero? Tampoco. Profe, ¿qué pasa con ese dinero? Beneficio para los demás que sí están afiliados al seguro, ¿no? Ese es el caso de una contribución. O sea, yo pago y ese beneficio es a futuro cuando yo lo desee utilizar y si cumplo los requisitos para el uso. Si no cumplo los requisitos, no me dan ganas de usarlo, se pierde, profe. No se dice se pierde, se dice se utiliza para los demás. ¿Por qué? Porque es una contribución. ¿Sí? Pregunta, por aquí, la diferencia entre impuesto, tasa, contribución, ¿todo claro, todo bien? Excelente. Excelente, ¿no? Entonces estamos todo bien por ahora, ¿no? Todos ready, ¿no? Muy bien, pasamos a lo último. Vamos con, bueno, lo último, ni siquiera decir lo último, nos falta un montón, nos falta bastante, ¿no? Vamos con clases de impuestos. Ya sabemos que el impuesto tiene contraprestación indirecta, pero los impuestos se dividen en dos, en impuestos directos e impuestos indirectos. Profe, ¿a qué se debe eso de directo e indirecto en caso de impuestos, si todos tienen contraprestación indirecta? Se debe al hecho de cómo afectan al contribuyente. Por ejemplo, mira, el impuesto directo es aquel impuesto en el cual el contribuyente paga, porque el contribuyente siempre es el que va a pagar, él paga y él mismo tiene que declarar. Ese es el impuesto directo. Él paga y él mismo declara. Profe, y el impuesto indirecto, él paga, pero él no declara el tributo. Profe, ¿quién lo declara? El vendedor. El vendedor es el que declara el tributo. Entonces, en el directo se le dice impuesto directo porque tú mismo vas a tener que pagar y declarar, ¿sí? Profe, normalmente, ¿dónde veo impuestos directos? Son aquellos que afectan, en este caso, pues, el hecho de tener propiedad o rentas. Algunos, en vez de ponerle propiedad o rentas, le ponen patrimonio e ingresos. Profe, propiedad y patrimonio son lo mismo. Rentas o ingreso son lo mismo, ¿no? Fuentes de riqueza, rentas, ingresos. Entonces,
¿Por qué pagas un impuesto directo? Pagas un impuesto directo, atención aquí, lo que estamos diciendo, atención, pagas un impuesto directo por tener propiedades de mucho valor y por tener mayores fuentes de ingreso. A mayores fuentes de ingreso, terminas pagando mucho más. Más valioso es tu patrimonio, terminas asumiendo mayores cargas tributarias o impositivas. Es decir, el porcentaje de impuesto se incrementa en tu caso cuando tienes una mayor propiedad. ¿Sí? Conozcamos alguno de estos impuestos directos. Pregunta, ¿se entiende de lo que vamos a hablar? ¿Se entiende que aquí te están cobrando por tener bienes o por tener fuentes de ingreso? ¿Se entiende esta parte? Sí, este es el impuesto directo. Sí, me dicen ya. Vamos a conocer entonces los tipos de impuestos directos que existen. Existe el impuesto predial y el impuesto vehicular. Anótalo. ¿Quién cobra ambos, profe? La SAT, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria. En el caso del predial lo cobra el mismo municipio directamente y en el caso del impuesto vehicular lo cobra la SAT de Lima. Pregunta, clase, ¿no? Solamente esto es válido en Lima, por si acaso. Estás en provincia, puede ser el municipio o el SAT de tu región o distrito. ¿Sí? Pregunta, clase, si yo te digo que el predial lo cobra el municipio o la SAT, en el caso del impuesto vehicular, estos impuestos, en otras palabras, ¿para quién son? ¿Para el gobierno local o central? ¿Central o local? Si lo está cobrando la SAT o el mismo municipio, ¿para qué gobierno son? Para el gobierno local, es para el gobierno local, claro, ambos van para el gobierno local, ¿sí? Te voy a ir diciendo, anótalo, te voy a ir diciendo cada impuesto, quién lo cobra, para que más o menos, si te preguntaran, ¿no? Oye, es un impuesto que lo cobra el gobierno central, es un impuesto que lo cobra el local, es un impuesto de la SAD, es un impuesto de SUNAT, puedas marcar de forma adecuada, ¿no? Estas son generalidades de impuestos. Profe, ¿qué es el predial? El predial se te cobra por tener una vivienda. En algún momento debes haber visto que el municipio acude a tu casa y te envía algo llamado autoevalúo. Con ese autoevalúo se mide el valor de tu casa, ¿no? De acuerdo a la zona donde estás, si es declarada pobreza, no pobreza, de acuerdo al material de construcción, se hace un análisis del valor de tu inmueble y puede ser depa, casa, local, empresa, etc. Y una vez que se tenga el valor, te emiten cuánto es que vas a pagar, ¿no? Una zona como San Juan del Lurigancho, el 0,6% de lo que vale toda tu casa, ¿no? O sea, no es un monto tan alto. Profe, pero si fuera una zona muy, pero muy, como usted no sabe, profe, dónde yo vivo, ¿no? Yo imagino por dónde debes vivir, Miraflores, La Molina, ¿no? Tu casa de 3, 4 pisos, penthouse en el techo, ¿no? Piscina seguramente, ¿no? Ahí en la parte inicial, ¿no? Rejas, ¿no? Todo un área verde, ¿no? Ya, ahora sí, despierta, no es así, estamos hablando de tu casa. Bueno, pero si fuera La Molina, el porcentaje es 1%, ¿no? 1% de todo lo que vale tu casa. Entenderás que si tu casa vale bastante, ese 1% es un monto muy significativo, ¿no? Ese es el caso del impuesto predial en esas zonas, ¿no? Llega hasta el 1%. Profe, si mi casa es de esteritas, ¿no? Estoy en el asentamiento humano 3 pasitos al cielo, ¿no? 3 esteras, profe, no hay techo, yo duermo mirando las estrellas, ya bueno, pues entonces el porcentaje, el más bajo es 0,2, pero tengo entendido que algunos manejan el hecho de exoneraciones, ¿no? Exoneraciones. No, el más bajo es 0,2, pero en algunos casos se plantean exoneraciones. Profe, ¿por qué exoneraciones? Recuerda, no confiscatoriedad, recuerda, principio de igualdad, recuerda, ¿no? Derechos fundamentales de la persona. Ese ser humano necesita para vivir. Si yo le cargo con mucho tributo, no va a poder vivir, ¿no? Ese es el caso de los principios que se aplican en estos directos. El vehicular, la tasa es 1%, se paga durante 3 años siempre y cuando el auto sea nuevo. Si es nuevo, pagas el 1%. Profe, si compro un auto que ya tiene más tiempo en el mercado, salvo que se lo compres al dueño, si lo compras al dueño, pagas el 1%. Perdón, si se lo compras a la empresa automotriz, pagas el 1%. Profe, pero si ya lo compro usado, ya no hay ese pago. El pago solamente se hace desde la inscripción en el registro de propiedad vehicular, ¿no? Si alguien fue dueño del auto y te lo está revendiendo, ya no hay necesidad de seguir pagando el 1% por ese auto, ¿no? Es el 1% durante 3 años, ¿no? Durante 3 años.
Me dicen, en el caso del impuesto predial, lo cobra el mismo municipio, la misma municipalidad cobra el impuesto predial. Profe, y en el caso del vehicular, SAT, solamente esto es SAT, ¿sí? Listo. Recuerda algo, ¿eh? Nosotros hemos dicho que los administradores, el mismo administrador, SUNAT, cuando yo digo que SUNAT, bueno, no es que SUNAT cobre, ¿no? Recauda, se le dice, o administra, ¿no? Porque al final, los pagos, ¿dónde se van a hacer, muchachos? Ya lo hemos visto en una clase anterior. ¿Dónde terminan haciéndose los pagos cuando dice que es el gobierno? En el Banco de la Nación, ¿no? En el Banco de la Nación se van a hacer los pagos. Simplemente luego tienes que declararlo ante SUNAT o declararlo ante la SAT, ¿no? ¿Qué pasa si no pagas? Si se demuestra que es por evasión, la evasión implica pena privativa de la libertad. Profe, si se demuestra que es probablemente no fue una evasión, simplemente es la informalidad o etc, etc, bajo otros casos, puede tranquilamente multarse a la persona, no se le multa. Esto impide que salga del país, que haga algunos trámites, ¿no? Ese es el caso de las multas. Entonces, decides, ¿no? Tener cárcel, tener multas por no pagar. Mejor paga, ¿no? Vive bien. Y además de que te estamos explicando que con esto se hacen todos los proyectos del Estado. Hay desconfianza, ¿no? Pero en teoría tenemos que elegir bien, ¿no? Ser responsables. Lo peor que puede haber para mí, te doy mi concepto, es ser, o sea, si eres informal por necesidad, ya bueno, hay la excepción. Pero si teniendo las posibilidades de ser formal, ¿por qué evadir tus tributos? No, profe, que yo no confío en el país, se lo quedan en corrupción. Si no confías en tu país, es porque escogemos mal. Entonces no seas ajeno a tu responsabilidad por tu propia responsabilidad, ¿no? Eres irresponsable al elegir, no seas irresponsable al tributar, ¿no? Elige bien y al mismo tiempo tributa, ¿no? Tributa, elige bien y tributa, sé responsable en ambos, pero por ser irresponsable al elegir, no seas irresponsable al tributar, ¿no? Ese es el caso de al menos educación tributaria. Ahora, eres informal, profe, la necesidad, el Estado se olvidó de mí, y ya, bueno, eso es una situación muy, 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 muy aparte, ¿no? Quien te habla surge de la informalidad, pero en su vida actual, ¿no? Ya la informalidad la dejé ya en un tiempo, porque la situación era terrible, pero ya hoy en día, formalidad, pues, ¿no? Formalidad, ¿no? Hoy en día, boleta, hay que pedir otras situaciones, ¿no? Etc, etc. Que evaluarse, yo, Kenneth, ¿no? Se tiene que evaluar bastante. Vamos con impuesto a la renta, ¿sí? Avancemos porque el tiempo nos gana. El impuesto a la renta es uno de los más amplios, ¿sí? Por favor, mucha atención para esto, ver si lo podemos garantizar en 10 minutos nada más. El impuesto a la renta es un impuesto por tener fuentes de ingreso. Existen 5 categorías, ¿no? Renta es ingreso, patrimonio es propiedad. Propiedad lo vimos en el anterior, acá estamos viendo ingresos. Todo esto es impuesto directo. Profe, ¿qué categorías existen? Existen 5 formas de ingreso. ¿Quién cobra el impuesto a la renta? También conocido así, por si acaso, también conocido como IR. ¿Quién lo cobra? SUNAT, ¿sí? Esto lo cobra SUNAT. El impuesto a la renta, SUNAT. Bueno, la recaudación, perdón, ¿no? SUNAT. Profe, hablemos de las categorías. Primera categoría, alquileres. Segunda categoría, intereses. Mencionemos esas dos. ¿Te acuerdas de los factores productivos? Naturaleza, trabajo, capital, empresa, Estado. Ya, son formas de ingresos. ¿Sí? Cada factor tiene una forma de ingreso por el factor que otorga. Profe, ¿qué pasa con naturaleza? En la vida real, en las normas tributarias, naturaleza se considera como capital. No, naturaleza es considerado como capital. Entonces vamos a hablar de 4, ¿no? Capital, capital, trabajo, empresa, Estado. Profe, el Estado, no seas malo, el Estado también lo sacamos. ¿Por qué? Porque el Estado es el que te cobra, ¿no? El Estado aquí no vas a tener, pues, que el Estado le paga al Estado, ¿no? Y al Estado también lo sacas. Con eso, ¿cuántos te quedan? 3. Capital, empresa, trabajo. Esos 3 te quedan. Muy bien. Entonces, vamos con capital. Por factor capital existen 2 categorías. La categoría primera, ¿no? La primera categoría que tiene que ver con capital físico. Profe, capital físico, sí, vía alquiler. Cuando tú alquilas un bien mueble o un bien inmueble, ¿no? Entonces aquí alquilas prácticamente depas, alquilas tu casa, alquilas camiones, alquilas maquinarias, autos, etc. Cualquier concepto de ingreso que tú recibas alquileres
y siempre y cuando haya sido formal, y la idea es que sea formal, tienes que saber que todo ese ingreso no es para ti. Una parte se va para el Estado. Profe, un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que yo te alquilo a ti un DEPA. Ya, si yo te alquilo un DEPA, tú me das 10.000 soles de alquiler, yo ya sé que esos 10.000 soles, fue formal el contrato, que esos 10.000 soles no son todos para mí, ¿no? Es mi ingreso, ¿no? Yo tengo ingreso de alquileres, pero no todo eso es para mí. Una partecita, primera categoría para el Estado. Profe, y si soy informal, la sugerencia es que seas formal, ¿no? Esa es la sugerencia, pero si eres informal, no vas a tener que hacer esta declaración, ¿no? SUNAT tendría que indagarte, investigarte, pero la verdad es que depende de la zona para que SUNAT haga ello. Normalmente no se entera, ¿no? No se entera o no tiene suficientes pruebas para saber que estás alquilando. Entonces siempre hago informal, pero profe, le saco la vuelta. A ver, yo te pregunto, si tienes el primer piso de tu casa libre, totalmente libre, y Tambo o Incafarma desean usar ese primer espacio mediante alquiler, sabes que ellos pagan fuerte, sabes que es un pago fijo, pregunta, ¿le dirías que no por ser informal? Lo alquilas en una, ¿no? Le dices, oye, toma el primer piso, ¿no? Hermano, ¿no quieres el segundo? También tengo el segundo piso a tu disposición, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque ellos le van a pagar fuertes alquileres. Pero recuerda, al ser ellos formales, ¿cómo crees que va a ser ese contrato? El contrato será, oye, ya te alquilo, ¿no? Ya listo, ¿no? ¿De mano? ¿O va a ser formal? Va a ser formal, ¿no? Te da tus 3.000 soles mensuales. Ya, entonces debes de saber que no, las familias pueden ser formales, simple, vas por SUNAT, te descargas un documento, ¿no? Un documento que te orienta cómo es que debe ser el contrato y con eso haces la firma. De esa manera, Incafarma y Tambo, cuando ellos tengan que sustentar sus gastos ante SUNAT, porque ellas tienen que hacer sustento de gastos, ellas dicen, mira, aquí, por si acaso, en esa zona yo tengo alquiler, no es mi propiedad, ¿no? Es mi alquiler. Y como ellos ya llevan parte del contrato, SUNAT dice, ya, hay un alquiler, ¿no? Entonces alguien debe tributar. Tributa, si no te van a perseguir, ¿no? No es que, no, ya sabes que no creo que SUNAT en millones de habitantes no se va a dar cuenta que yo tengo un alquiler. Se va a dar cuenta, porque la parte formal va a llevar el documento, pues, ¿no? Va a demostrar que está pagando. ¿Cómo es posible que tú no estés llevando tu parte? ¿No? Declara tu impuesto de primera categoría, ¿no? Declara tu primer impuesto de primera categoría. No, la imagen ahí es referencial. En realidad la imagen ahí un poco da a entender que es informal, ¿no? Da a entender que es un poquito informal. Pero bueno, profe, ¿hay alguna excepción en la primera categoría? Sí. Los cuarto habitación, ¿no? Excepción, anótalo, cuarto habitación. Profe, un ejemplo de cuarto habitación, los hoteles, los hospedajes, los hostales, ellos hacen alquileres, pero te alquilan un cuarto habitación, que se entiende, no viene pues con cocina, no vas a estar viviendo ahí un buen tiempo, no, es un cuarto simple con baño interno, ¿no? Eso es un cuarto habitación. Entonces, los cuarto habitación clase están exonerados del impuesto de primera categoría. Los hoteles, los hospedajes, los hostales están no considerados, exonerados del impuesto de primera categoría. Profe, en segunda categoría tiene que ver con capital monetario. Ya te dije, primera, capital físico. La segunda tiene que ver con capital monetario, o también le puedes poner ahí, o bienes intangibles, ¿no? Bienes inmateriales. Profe, como ejemplo, el derecho de autor. El derecho de autor era un bien inmaterial, ya, también se incluye aquí derecho de autor, las ganancias por marcas, patentes, ¿no? Franquicias, ya, todo eso se considera en segunda categoría. Profe, ¿qué más? También se considera lo que tenga que ver con inversiones de dinero. Por ejemplo, ¿no? Tú me haces un préstamo, te firmo un pagaré. Ya, cuando yo te firme el pagaré, tú sabes que vas a ganar intereses. Ya, entonces ahí, de los intereses que recibes, impuesto de segunda categoría. Profe, otro, acciones, bonos, ¿no? Por ejemplo, compro un bono de una empresa en la bolsa de valores, ¿qué voy a recibir? Acciones. Perdón, se me fue el término, intereses. Voy a comprar bonos de una empresa, discúlpame, voy a comprar bonos de una empresa. ¿Qué voy a recibir? Voy a recibir, en este caso, intereses, ¿no? Profe, compro acciones de una empresa. ¿Qué recibo? Dividendos, ya. Los dividendos e intereses que yo tenga, no todo es para mí. Una parte se va al Estado por concepto
de segunda categoría, ¿no? Entonces, ahí la diferencia de primera y segunda. Profe, ¿alguna excepción en la segunda? Sí, ponle ahí, excepción, ¿no? La única excepción que existe, los bancos. Los bancos están exonerados de impuesto de segunda categoría, ¿no? Los bancos o todo tipo de entidad del sistema financiero, bancos, cajas, financieras, ¿no? Todas ellas están exoneradas de pagar impuesto de segunda categoría. A pesar de que ellas ganan con intereses, están exonerados de segunda categoría, ¿no? Pregunta, clase, pregunta. Vamos explicando dos categorías del impuesto a la renta. ¿Se entiende hasta aquí? Rosalinda, ¿se entiende? Kenneth dice que sí, los demás dicen que sí. Entonces, paso a la tercera. Profe, no me parece justo. ¿Por qué los bancos, por qué los hoteles están exonerados respectivamente en sus categorías? Por la tercera. En la tercera, ¿qué pasó? A ver, ya está. La tercera es para empresas, es para el factor empresas. Entonces, las empresas están considerados en sus ganancias, ¿no? Están consideradas en sus ganancias. Los hoteles no se considera por el alquiler, sino por la suma total. Y la suma total son sus ganancias. En el caso de los bancos, oye, yo no por la tasa de interés, no, sino de frente por todo su spread bancario, ¿no? Por todo el spread bancario. Ahí vamos a considerar a los bancos. Profe, ¿qué más? Industrias, ¿no? Por ejemplo, Gloria, Coca-Cola, tienen que pagar por sus ganancias. Profe, ¿qué más? Comercio, ¿no? Entidades comerciales, ¿no? Negocios, entidades de servicio de salud, educación, turismo, etc. Todos ellos tienen que pagar tercera categoría. Profe, ¿hay alguna excepción? Sí, anótalo. La excepción son para aquellas microempresas, tú ya sabes que es una microempresa, esa empresa bien, pero bien chiquitita, bien pequeñita, que cuando es muy pequeña, ¿no? Demasiado pequeña esta microempresa, puede afiliarse a algo llamado RUS. Anota ahí. Profe, ¿qué es el RUS? El régimen único simplificado. Régimen único simplificado. In Spanish significa, ¿no? Significa que la empresa simplemente hace un pago simbólico a SUNAT de 20 soles mensual, ¿no? Por ejemplo, una bodega, una farmacia, no vende mucho, 20 soles mensual pagas a SUNAT y de esa manera te liberas, ¿no? De tener que pagar la tercera parte de de pagar impuesto de tercera categoría. Te liberas del pago de impuesto de tercera categoría. Profe, ¿por qué? Es muy pequeña su unidad para afrontar este pago, ¿no? Ahora, hay otras empresas que son un poquito más grandes y a ellas pagan 50 soles mensual. Profe, pero si sus ventas son mucho más del monto establecido por SUNAT, ahí sí tienes que pagar tercera categoría. Profe, en conclusión, ¿qué está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que sí o sí, clase, entiende esto, por favor, sí o sí, pide tu boleta, porque muchas de estas tiendas, bodegas, farmacias, en realidad pidieron ayuda al Estado, quisieron ser formales, tuvieron la ayuda, ya tienen el RUS, pero ¿qué hacen? No emiten boletas. Y cuando va SUNAT dice, oye, ya creciste, yo veo que tu tienda está un poco más grande, y dice, no, parece, no se vende. ¿Cómo que no? A ver, déjame ver tu boleta. Y dice, mira, no vendo nada. Profe, ¿qué ocurre? No dan boleta, no dan boleta. Entonces, como no dan boleta, para SUNAT, en teoría, no crecen, pues. Por eso es que SUNAT constantemente va y supervisa los negocios y verifica si están dando boleta. Cuando no dan boleta, les multan, ¿no? Les multan. Se disfrazan, ¿no? Se disfrazan, dicen por ahí, ¿no? Van y verifican ello. Pero no debería hacer esa chamba SUNAT, gastar recursos en estar enviando personas para este tipo de situaciones, ¿no? Pero son informales, pues. Estamos hablando de negocios formales, no estamos hablando de negocios formales. Entonces, en los lugares formales que SUNAT constantemente indaga, investiga, se pide boleta, ¿no? Si tú sabes que en tu zona dan boleta, ¿no? Recuerda, por más de un sol en boleta electrónica, consumos mayor a un sol en boleta electrónica, pide tu boleta. Profe, no, yo veo que la señora hace su boleta a mano, entonces por consumos mayores a 5 soles, pide tu boleta, ¿no? Pero pídela. Si no, estas tiendas dicen que nunca venden y por eso no pueden otorgar comprobantes, ¿no? Y eso es fatal. Pues. Nos dicen, nunca venden, entonces siempre están en el RUS, cuando ya tienen posibilidades mayores, ¿no? Vamos con la cuarta y quinta. La cuarta y quinta categoría afectan al factor trabajo.
al factor trabajo. Acá terminamos así rapidísimo. Cuarta, trabajador independiente. El trabajador independiente, que esto ya lo hemos visto en trabajo, tema de trabajo, sabes que entrega recibo por honorarios. Entonces, el recibo por honorarios, si tú hasta 1.500 emites un recibo por honorarios, estás exonerado de la cuarta categoría. Profe, ¿por qué? Recuerda, estamos diciendo que el que menos tiene, menos paga. El que gana 1.500, el Estado dice, bueno, con la justa tiene para vivir, no te cobro nada. Pero si emites más de 1.500 para adelante, 8% se va para el Estado. Por ejemplo, no emites un recibo por honorario de 3.000, ya, entonces esos 3.000, un 8% se va para el Estado, ¿no? Profe, en el caso de quinta, el impuesto a la renta de quinta categoría es para los trabajadores que están en planilla, que dependen de una empresa, trabajadores dependientes, que reciben un sueldo, ¿no? Aquel que tiene beneficios sociales, sueldo, salario, gratificación, vacación, CTS, etc., etc. Ya, el que está en planilla tiene que pagar impuesto de quinta categoría. Profe, ¿qué pasa en el caso de exoneraciones? ¿Existe aquí exoneraciones? Sí, la exoneración es un poco más alta, hasta 7 UITs al año, 7 UITs al año. En total estamos hablando de 2.100 soles mensuales aproximadamente, ¿no? Si tú ganas más de 2.100 soles mensuales, un promedio, es un promedio mayor todavía creo, pero si ya imaginemos ganas 2.500, tienes que pagar el 8% de lo que excedes de ese monto. Profe, si gano menos de 2.100 soles, me contratan formal en planilla por 1.500, por 2.000 soles, estás exonerado del impuesto de quinta. Profe, ¿por qué le exoneran con más monto? Porque recuerda que al dependiente tiene que afrontar otra carga, que es la ONP. El independiente no afronta esa carga, ¿no? El independiente no afronta ONP. Por eso es que él con 1.500. En cambio, el de quinta es, en el caso desde 2.100, un poquito más, ¿sí? Ese es el caso de cuarta y quinta. En la tercera, ¿cuál es la única excepción? Las microempresas, las microempresas, ¿no? Microempresas que están afiliadas al RUS, ¿no? Que son beneficiadas por el RUS, el régimen único simplificado, ¿sí? Ellas son las excepciones. Después, las grandes empresas, ¿no? Que tú veas, pequeñas empresas, medianas o grandes, todas ellas pagan con tranquilidad el impuesto de tercera categoría. Pregunta, clase, ¿se entendió todo lo que fue el impuesto a la renta? ¿Sí? Kenneth dice que sí, Cintia también. Yo quiero escuchar un poquito a los demás. Todo bien. Listo, excelente. Me dicen de manera generalizada que se ha entendido. Dime, Rosalinda, no entendí tu pregunta. Plantéame, porque me ha escrito varios y no estuve leyendo los comentarios. Recién estoy verificando algunos enunciados, ¿no? La tercera categoría me han dicho, si era la pregunta de tercera categoría, es el RUS, ¿no? Es el RUS. Cuarta, la clasificación de segunda era capital. Primera y segunda son capital. La primera es capital físico, ¿no? Sea bien mueble o bien inmueble. La segunda es capital monetario, ¿no? Capital monetario, esencialmente monetario. Ahora, algunos dicen, bueno, también se incluyen también se incluye, además del capital monetario, se incluyen los bienes intangibles, como es el derecho de autor, ¿no? También se incluye. Bueno, sí, también, ¿no? Tú escribes un libro y recibes ingresos por haber escrito un libro o por haber compuesto una canción, bueno, hay que declarar impuesto de segunda categoría. Profe, o sea, aquí me cobran por todo tipo de ingreso. Sí, por todo tipo de ingreso. Profe, hay uno que no está ahí, le saqué la vuelta, profe. Hay uno que no está ahí, profe. ¿Qué pasa si juego la tinca y gano mi 1.000.000 de soles? Ya, anota ahí un impuesto más. Impuesto a los juegos y apuestas. Profe, o sea, también, claro, también, impuesto a los juegos y apuestas, ¿no? Claro, te saca la tinca, ya, gana tú, gana el Perú, ganamos todos, ¿no? Ahí está. Profe, suena bonito, pues, profe, pero no es justo, ¿no? No, que aquí no hablamos de que sea justo. Si tú hablas de justicia, más o menos los impuestos directos tratan de ser justos. Te están diciendo que el que más tiene capacidad tributaria, que pague. Profe, y el que menos tiene, no, ese no tiene capacidad tributaria, ese que incluso está exonerado puede estar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el impuesto directo hasta cierto punto es justo, ¿no? Ahora, que te afecte, ya ese es distinto, pues, ¿no? Listo.
Ahora, hablemos de los impuestos directos, ¿no? Hablemos de los impuestos directos para poder cerrar con impuestos, porque impuestos es amplio, si te has dado cuenta es amplio. Impuestos indirectos, perdón. Profe, ¿qué son los indirectos? Son aquellos, atención, que te dije, ¿no? Que tú tienes que pagar, pero tú no declaras. ¿Quién lo declara? El vendedor. Profe, ¿por qué? Porque son impuestos que están en el precio del producto, está incluido en el precio del producto. Por lo tanto, tu única chamba coopera con la formalidad. Tu única chamba es pedir tu comprobante de pago, ¿no? Pide tu boleta de pago, si es que es consumo de persona natural, pide tu factura si tienes una empresa, ¿no? Si tienes una empresa, pide tu factura y el consumo es a nombre de la empresa, ¿no? Pero en otras palabras, pide tu comprobante. No compres por comprar, porque sí o sí ya estás pagando ese impuesto. Cuando compras un tarro de leche y pagas 3,50 soles, compras una botella de cerveza y el precio creo que está por ahí también. Profe, ¿qué estamos diciendo? En ambos productos hay impuestos incluidos. Si tú no pides tu boleta, ¿quién se queda con los impuestos? Se queda el vendedor. Profe, si yo pido mi boleta, lo obligas a él a declarar, porque si no está haciendo evasión y va a la cárcel, ¿no? O lo multan, ¿no? O le cierran. Entonces, él tiene sí o sí que declarar y con eso tu tributo te estás encargando de que llegue a las arcas del Estado. Profe, en otras palabras, pide tu comprobante. No, salvo que el lugar sea informal, ya bueno, pues la necesidad obliga a que sea informal. Ya en esa situación, bueno, excepcionalmente puedes plantear que no te otorguen, ¿no? Si, por ejemplo, vas a comprar un marciano de fruta, por más que compre 20 marcianos de fruta, te compras una pollada, ¿no? Lógico, pues no sabes que no están haciendo algo formal, no, pues se entendería la excepción, ¿no? Se entiende la excepción, porque, valgan verdades, vivimos en un lugar donde altamente se ve la informalidad. Pero si el negocio es formal, pide tu comprobante, ¿no? No cooperes con la informalidad. Sabes que ahí dan boletas, sabes, incluso tienen sus letreros, ¿no? Aquí otorgamos boleta, ¿no? Aquí otorgamos comprobante de pago. SUNAT llegó ahí para decirle que se otorga. Pídelo, ¿no? Profe, si se niega, no puede negarse, porque si se niega, tranquilamente se le puede denunciar por el consumo. Normalmente ellos dan comprobantes. Muy bien, continuamos. Dentro de estos impuestos, si me mira feo, bueno, pues peínate para que te mire bonito, ¿no? Le sonríes y ya está. ¿No? Tranquilo, que sin ningún problema. No puedo hacer. ¿Me mira feo? Bueno, pues caballero, pues tendré que rasurarme y bueno, ir internado para comprar. Pues. Muy bien. Voy con mi terno y mi constitución. Puede ser, ¿no? Pues, vamos, el IGB. Vamos con los impuestos indirectos porque esto es amplio. En el caso del IGB, es el mayor de los tributos que casi están todos los productos que tú adquieres, ¿no? Están casi todos los productos que tú adquieres. Profe, ¿cómo se compone el IGB? El IGB, sabes que esto lo cobra SUNAT. Anota, IGB, SUNAT. Pero del 18% que tiene el IGB, porque el IGB es 18%, 2% se le otorga a los municipios y 16% se va directo a las arcas del Tesoro Público, ¿no? A las arcas del Estado. Profe, el 2% se le otorga a los municipios. Profe, ¿por qué? Por ayudarnos a combatir contra la informalidad. A ese 2% que se le otorga a los municipios del IGB se le llama impuesto de promoción municipal. El alcalde que sepa manejar esto y sepa ayudar al gobierno central, se da cuenta que puede tener mayor recaudación en las arcas de su municipio. Ejemplo, George Forsyth, sin hacer, por si acaso, campañas presidenciales en esta sección de clase, menos en esta sección de clase, pero hay que reconocer que en su gestión de alcalde, cuando asume, él dijo que las arcas de la Victoria estaban medio vacías, ¿no? Y de pronto él se da cuenta que Gamarra es una buena fuente de ingresos fiscales. Inmediatamente lo que hace es combatir la informalidad, tú sabes todo lo que pasó en Gamarra, y finalmente los comerciantes comenzaron a decir, oye, pero ahora que ya no tenemos informalidad, ¿por qué hacernos falta con las boletas? Encima que les caían fiscalizaciones constantes, y ellos dijeron, afrontar el pago del IGB
a tener que afrontar la competencia del informal, prefiero 1000 veces pagar el IGB y vender a tener que afrontar precios muy bajos contra el informal. Entonces los formales, los comerciantes formales comenzaron a tributar y al tributar las arcas de la victoria se incrementaron. Profe, ¿cómo así? A través del IGB. A través del IGB, ¿no? Entonces, había todo un amarre de corrupción y se habían bajado las arcas de la victoria y todo alcalde decía, no, pues mira la informalidad, ¿cómo combatir con ella? Y no, Forsyth demostró que se puede, ¿no? Eso es un ejemplo para muchos alcaldes. Hay muchos lugares que son informales y los negocios ven en peligro, por lo tanto ellos mismos cuando venden un producto dicen, ¿cómo vender más barato? No pagando impuestos, pues. No pagando impuestos, no dando boleta. ¿Por qué dar boleta si al frente tengo un comerciante que está usando la vereda, no paga alquiler y vende recontra barato y él tampoco da boleta, ¿no? Entonces yo tampoco la doy, ¿no? Yo tengo igual que pagarme alquiler, pero no doy boleta. Bueno, cuando se sacan a los informales, ellos dijeron, tanta es mi venta, doy boleta con total tranquilidad, ¿no? Porque puedo poner mi precio sin estar compitiendo con el informal. Y ahí tienes un ejemplo, ¿no? Ejemplo para copiar en algunos casos por algunos alcaldes. Bueno, ¿dónde graba el IGB? El IGB graba contrato de construcción, venta de bienes muebles, prestación de servicios, inmuebles, importación de bienes. En casi todo está el IGB. En un 90 y tanto cantidad de productos que se hacen en el país tienen siempre el pago de IGB ya incluido. Algunas exoneraciones, sí, productos perecibles, por ejemplo las frutas, transportes de cargas, transporte público terrestre o espectáculos en vivo declarados como culturales, tienen exoneración de IGB. Te digo esto porque a veces tanto motivo al alumno a decirle, oye, exige, ¿no? De una empresa formal, exige tu comprobante de pago donde diga ahí que está detallado tu IGB. Algunos alumnos se emocionan y dicen, profe, yo todos los días tomo mi metropolitano, tomo mi tren, tomo mi línea, mi línea 5, mi 80, mi 50, mi chino, y profe, le pido mi boleto y que diga ahí mi IGB y no me da, ¿no? Ya, transporte público está exonerado, ¿no? Así que no le pidas un comprobante de pago formal porque no te lo va a otorgar, ellos están exonerados. ¿Sí? Vamos con otro que ya está dentro de los productos, el ISC. El ISC está en algunos productos, además de IGB, algunos productos tienen incluidos el ISC. Profe, ¿qué es el impuesto selectivo al consumo? Un impuesto que busca desincentivar el consumo, ¿entiende? La idea de este impuesto es que tú ya no compres el producto, esa es la idea. Por ejemplo, la gaseosa y el agua. ¿Qué es saludable? Toma agua. El agua tiene IGB. Profe, ¿y la gaseosa? La gaseosa también tiene IGB, pero además de IGB, tiene ISC. ISC que se le ha incrementado el año 2018. Con PPK todavía como presidente lo incrementaron. PPK diseñó una buena estrategia. ¿El que dijo? Dijo, teníamos que subir el IGB. La gente piteó. La gente dijo, no, ¿cómo vas a subir el IGB? No, el IGB 18% está bien. Si sube más, los vendedores suben el precio y eso lo pagamos nosotros. No subas el IGB. Entonces, ¿qué dijo PPK? Dijo, vamos a cuidar la salud de los peruanos. Cuidando la salud de los peruanos, cuidando el medio ambiente, ¿no? Para motivarte a ti a que ya no te autodañes consumiendo tus productos nocivos para la salud o que tienen un impacto medioambiental o que tienen un impacto en el ruido, les subimos el impuesto. Y en realidad son productos no necesarios. Entonces, le subió el ISC y la gaseosa se disparó, ¿no? Estaba en 2 soles, 2 soles 20, llegando con las justas y se disparó en 2.50, haciéndose más caro que el agua, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que no tome gaseosa. Esa es la idea. Profe, ¿se cumplió el cometido de salud? No. Profe, ¿se cometió el motivo de impacto medioambiental? No, tampoco. Profe, ¿pero qué ganó el Estado? Más ingresos tributarios, ¿no? Había un déficit fiscal tremendo y con ISC, que igual la gente no lo abandona, productos de ISC, se incrementaron las arcas del Estado, ¿no? Entonces, una buena estrategia por parte de PPK, pero no te creas el floro de que fue por salud, por salvar al planeta, no tuvo nada que ver con ello, ¿no? Más bien al contrario, fueron ingresos tributarios para el Estado, ¿no? Pero buena estrategia porque se metió con productos nocivos, bebidas alcohólicas, cigarros, ¿no? Bebidas azucaradas son las gaseosas, combustibles, ¿no? Uso de vehículo, todo esto ISC. Profe, ¿qué más? Las joyas, ¿no? Algunas joyas, licores importados, también tienen ISC. La joya, tú quieres la joya porque es caro, porque te distingue, bueno, se hace más caro con el ISC. Además de IGB, tiene ISC, se hace más caro. ¿La quieres? Paga. ¿Quieres dañarte? Paga. ¿Quieres contaminar? Paga.
¿no? Eso es lo que te dicen con el ISC, busca desincentivar. El arancel, profe, y el arancel al producto importado. Cuando tú adquieres un producto que sabes que no fue hecho en Perú, dentro del precio estás pagando algo llamado arancel. Por ejemplo, mi celular o mi laptop. Yo sé que mi laptop dice Toshiba, mi celular es Huawei. Por nada del mundo son nombres que tengan que ver con el Perú, ¿no? Entonces, profe, ¿qué pasa con estas marcas? Estas marcas, ¿no?, son de países del Asia, son productos importados. Entonces, ¿qué tienen dentro del precio que yo pagué? Incluido, ¿qué tienen? Tienen arancel, tienen arancel. ¿Quién cobra el ISC y el arancel? SUNAT. SUNAT se encarga de la recaudación del ISC y del arancel. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro, todo bien? Por favor, responde rapidísimo, velocidad de la luz. ¿Todo bien, todo bien? Sí, me dicen. Ok, correcto. Pasamos al siguiente. Ojo, lo que yo te estoy diciendo es que dentro del precio del producto, ¿no? Dentro del precio del producto, no, pero es arancel, no Rapunzel, ¿eh? Por si acaso. No, suena bonito nombre, profe, arancel, dicen. ¿Sí? ¿No? Bueno, también les dicen pagos aduaneros, le dicen, ¿no? También les dicen pagos de derechos aduaneros al arancel, ¿no? Aduanero también le dicen. Ahora, te decía, en el caso del precio del producto pueden haber varios impuestos incluidos. Tal es el caso de la gasolina. La gasolina, si es importada, tiene incluido dentro arancel. Profe, si es usada en vehículos, ¿no? En este caso el combustible usado en vehículos, como es el caso de la gasolina que se vende en grifos, tiene incluido el impuesto al rodaje. Profe, ¿qué es el impuesto al rodaje? El impuesto al rodaje es un cobro que se hace por la gasolina que se utiliza en grifos, ¿no? Profe, ¿cuál es la idea? La idea aquí, lo que te dicen los municipios, porque esto lo cobra el municipio del distrito es el que lo cobra, lo que te está diciendo el municipio es, ven bicicleta, no te compres un auto. Si te compras un auto es caro, ¿no? Es caro tener un auto, porque la gasolina es cara. ¿Qué tiene incluido dentro de la gasolina? Está el ISC, que te pone el gobierno central, está el IGB, que es un pago a los productos de manera general, y encima el municipio te dice, yo te pongo rodaje. Usa bicicleta, ¿no? ¿No quieres? ¿Eres terco? Bueno, entonces paga, pues. Te va a salir caro, ¿eh? Usa el transporte público, que haya menos tráfico, usa bicicletas, ¿no? Para tramos cortos. No, ¿tú quieres usar tu auto? Bueno, entonces te incluye un impuesto más. Y los municipios incluyen el impuesto al rodaje, ¿no? Ahí mira, la gasolina dentro del precio está incluido rodaje, IGB y ISC. Y en algunos casos tiene arancel. Bastante fuerte la carga para el combustible. Impuesto de alcabala. Profe, ¿qué es el alcabala? El alcabala también lo cobra la SAT, en este caso se encarga la SAT, los municipios. El alcabala es por el traspaso de vivienda. Si yo compro mi vivienda por primera vez, ¿no? Por primera vez, esa vivienda por primera vez se está vendiendo, yo pago IGB. Profe, pero si esa vivienda se está revendiendo, se está traspasando, ya no pago IGB, pago alcabala. Profe, un ejemplo, mira, se me ocurre esto, querer comprar mi vivienda, ¿no? Un depa, un terreno, una vivienda, a una constructora de las casas, se me ocurre esta entidad, ¿no? Y así yo compro a constructoras de las casas, profe, ¿qué paga usted? Yo pago IGB. Ahora, yo ya tengo mi vivienda, tú me vas a comprar la vivienda a mí, tú me quieres comprar la vivienda a mí, ¿qué es lo que tú vas a pagar? Alcabala. Lo que tú vas a terminar pagando ya no es IGB, sino alcabala. Alcabala al municipio, ¿no? Por el traspaso de la operación que se esté realizando. Sí, ese es alcabala. Pregunta, hasta aquí, ¿todo claro, por favor? Velocidad de la luz, muchachos. Exprésate rápido. 3, 2, 1. Sí, muy bien, pasamos al siguiente. Seguimos, mira, naturaleza de los impuestos. Los impuestos, seguimos en impuestos, ¿ah? Nos faltan tasas, contribuciones. De los impuestos lo que podemos decir es que existe el impuesto progresivo y el impuesto regresivo. Profe, ¿qué es el progresivo? Todos los impuestos directos que hemos estudiado el día de hoy tienen una característica de ser progresivos. Profe, ¿por qué? Mientras más, atención clase, mientras más tú ganes, mayor carga impositiva, mayor carga tributaria vas a tener.
Profe, y mientras menos gane ese tributo, menos te afecta. Menos carga tributaria, menos carga impositiva vas a tener. Un ejemplo, ¿no? Ahí está el impuesto de la quinta, ¿no? Ese es el impuesto de la quinta categoría. En el caso del impuesto de la quinta categoría, año 2020, se maneja lo siguiente, ¿no? Se maneja que si tú ganas hasta 5 ITs al año, pagas una tasa de 8%. Pero si tú ganas más de 5 ITs, hasta 20 ITs al año, pagas 14%. Y si sigues ganando mucho más, imagínate, ¿no? Ganas más de 45 ITs, o sea, al año ganas más de 193.500 soles, bueno, ya quisiera ganar así, te van a descontar una tasa del 30%, ¿no? Entonces, son las tasas que te cobran mientras más ganes. Profe, mi propiedad que tengo es mucho mayor, entonces mayor será la carga tributaria, ¿no? Si tú, yo te dije, ¿no? Vives en La Molina, 1%, vives en San Juan de Lurigancho, situación de extrema pobreza, 0,2%, ¿no? Ese es el caso de los impuestos directos. Los impuestos directos son progresivos, tienden a ser progresivos. Profe, y los impuestos indirectos, como el IGB, tienden a ser regresivos. Mientras tú más ganas, sientes que el impuesto te afecta menos. Si tú menos ganas, sientes que este impuesto te afecta mucho más. Entonces, decimos, ¿no? Decimos, a ver, atención por aquí, vamos con el IGB. Algunos dicen, no, profe, el IGB es igual para todos. No, 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 vamos a demostrar que no es igual para todos. Pero lo vamos a mencionar con dólares porque el ejemplo que se encontró aquí, que plantea el autor, es con dólares. Mira, Juan gana $366. Este es su ingreso. Mientras que Pedro gana $1.500. Ambos compran una cocina equivalente a $700, ¿no? Ambos compran una cocina. Para Juan, como para Pedro, está la misma tasa de IGB. Esta tasa de IGB, ¿no? Vamos a imaginar que sea 18% y que ese 18% implique que pague $107. Juan paga 107, Pedro paga 107. En teoría, el impuesto los está afectando igual. Profe, en la realidad los afecta de forma distinta, porque los 107 que tiene que pagar Juan de los 366 que él gana, representa un 29% de sus ingresos. Mientras que para Pedro, estos 107 de los 1.500 que gana, representa apenas un 7%. En otras palabras, a Pedro, por ganar más, la tasa de IGB lo afecta menos. ¿Imaginas que Pedro ganara 15.000, 150.000? Profe, ¿qué sería el IGB para ellos? Nada, sería nada, pues, ¿no? En cambio, ¿qué pasaría para Juan si a Juan le rebajan su salario, ¿no? Se lo bajan a $300, se lo bajan a $100, ¿no? Se lo bajan de repente a $150. Juan sentiría que ese IGB es una muy fuerte carga tributaria, ¿sí? Entonces demostramos que el IGB, por más que parece que es equivalente para todos, demostramos pues que ese IGB termina afectándolos severamente, ¿no? Termina afectando severamente al que menos tiene y termina siendo cosquilleos al que más tiene. Todos los impuestos indirectos que hemos visto el día de hoy son regresivos, ¿no? Lamentablemente, por más que se busca la igualdad, existen algunos impuestos que tienen esa característica de ser regresivos. Sí, pregunta, ¿se entiende? ¿Se entiende? Por favor, rapidísimo, confirma. Todo bien, me dicen, ¿no? Avanzamos entonces. Vamos con tasas. Profe, ¿qué decimos de las tasas? Mira, las tasas, ¿no? Profe, yo sé qué es, donde tomo mi desayuno, soy de acá, ¿no? La tasa, ya hemos dicho, es aquello que genera contraprestación directa, ¿no? Cuando genera contraprestación directa. Bueno, existen 3 tipos de tasas: los arbitrios, los derechos, las licencias. Hablemos de los arbitrios. Los arbitrios son aquellos que se realizan por mantenimiento o prestación de algunos servicios públicos. Profe, ejemplo, ¿no? ¿Quién, en este caso, cuando tú sales de tu casa y de pronto ves al frente que siempre te moja a veces la cisterna, porque como hay un parque al frente de tu casa, ¿no? La cisterna siempre pasa regando los parques. ¿Ya con qué pago se hace eso? Con los arbitrios. Los jardines, la limpieza pública, ¿no? Llega la tarde y ¿quién se lleva, en este caso, pues la basura de tu casa? No es el perrito, ¿no? Camión de la basura que pasa y se lleva. Ya, todo eso
es de los arbitrios, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Llegas tarde a tu casa, tú dices, oye, mi zona es peligrosa, pero te sientes protegido porque sabes que el municipio te lleva, en este caso, pues, serenazgos, ¿no? Y los serenazgos te van a cuidar, ¿no? Profe, por mi zona no hay serenazgo, por mi zona no pasa la basura, al frente de mi casa no hay parque, ¿no? Bueno, no todos sienten el beneficio, pero en los arbitrios no cumplen mucho esto de la definición de tasa que hemos dado, pero en teoría lo que busca es eso, ¿no? Busca generar beneficio estrictamente con la población que está pagando el arbitrio, ¿no? Busca al menos ello. Ese es el arbitrio. Profe, el arbitrio normalmente junto con qué se paga junto con el predial, ¿no? El arbitrio lo más común es que se paga con el predial. Vamos con los derechos. Profe, ¿qué son los derechos? Los derechos sí cumplen mucho la definición de tasa, es personalizado el beneficio. Los derechos son por trámites administrativos o uso de bienes públicos. ¿Quieres entrar a un parque zonal? Paga tu derecho de ingreso a ese parque zonal, ¿no? De pronto, ¿no? Una piscina hecha por el municipio, ya tienes que pagar un derecho por el uso, derecho por museos, entradas a museos, o por trámites administrativos como derecho por tu DNI, derecho por un pasaporte, derecho por un examen de admisión, ¿no? Todos esos son derechos. El peaje, profe, el peaje es un derecho, ¿sí? Ese es el caso de derecho. Licencias. Cuando hablamos de licencias son permisos que yo pido por la autoridad competente. Permiso, por ejemplo, ¿no? Licencia de funcionamiento de un negocio, licencia de conducir, licencia de portar armas, licencia de construcción, ¿no? Licencia para hacer eventos. Todo eso se pide licencias, ¿no? Se pide licencias. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de arbitrio, derechos y licencias. ¿Qué son los tres? Se les llama tasas, ¿no? Se les llama tasas. Pregunta, ¿todo bien? ¿Capisci? ¿Comprendido? Sí, habla. ¿Capisci? ¿Todo bien? Sí, me dicen. Pasamos al siguiente. Clases de contribuciones. Ahora hablemos de las contribuciones. Son pagos a futuro que te generan un beneficio directo o indirecto si no haces uso de ellos. Tenemos salud. Ya explicamos qué es salud, qué es salud. ¿Quién lo paga? Lo paga el empleador, no lo paga el trabajador. Recuerda que salud lo paga la empresa. El 9% de lo que te paga adicional tiene que sumar como parte de tu seguro de salud, ¿no? Si tú ganas 10.000 soles, entonces la empresa tiene que darle por lo menos 900 soles al seguro, ¿no? 900 soles más tiene que añadir por pago de seguro. Profe, UNP, para jubilarte tienes dos opciones, AFP u UNP. Si escoges UNP, el 13% de tu salario mensual te van a descontar y solamente podrás jubilarte si cumples con 20 años de aporte, ¿no? 20 años de aporte. Profe, si llegué a 19 años, 11 meses, no te jubilas. Profe, ¿qué más? Tienes que llegar vivo a los 65 años, si no, bueno, es un dinero que puede llevárselo a tu familiar siempre y cuando cumplas tus 20 años. Profe, y si de pronto me mudo a AFP, ¿qué pasa con mis aportes? ¿Los puedo recuperar? No. ¿Cómo se llama? Contribución. Se beneficiará aquel que sí haya cumplido con todos los requisitos y anhele jubilarse en el Estado. Ese es el caso de ONP. Senati, Sensico. Profe, ¿cómo es el caso de Senati, Sensico? Debes de saber... Discúlpame. Debes de saber que tanto para Senati como para Sensico hay formas de postular, son entidades del Estado que tú puedes postular de forma gratuita, postular y estudiar de forma gratuita o postular y estudiar de forma pagada. Profe, si es de forma pagada, es como una mensualidad, parece un particular. Profe, si es de forma gratuita, tienes que buscarte un aval, buscarte un auspiciador. ¿Quién me auspicia, profe? Una empresa. Por ejemplo, vamos con Senati. ¿Tú quieres estudiar en Senati gratuito? Búscate una industria que te auspicie. Profe, ¿las industrias quieren auspiciar? Sí quieren auspiciar. Y quieren que los auspiciados que ellos están avalando, que ellos ingresen. ¿Por qué? Porque estas industrias, en el caso de Senati, sí o sí tienen que hacer un aporte al Senati, sí o sí tienen que hacer un aporte al Senati. Profe, ¿qué beneficios van a recibir? El beneficio que reciben es que el trabajador, el estudiante que ellos avalen, en algún momento tiene que hacer sus prácticas. ¿Y dónde va a hacer sus prácticas? Prácticas con baja paga, en algunos casos nula paga. ¿Dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en la entidad que les ha auspiciado, ¿no? Profe, en el caso de Sensico, la misma figura que Senati, pero es en el caso de construcción.
No ningunees al de Senati y el de Censico, porque en ambas instituciones salen los mejores técnicos que hay en rubros de industria y construcción respectivamente. Claro, si tú eres ingeniero, vas a ser el jefe de ellos, pero son muy buenos haciendo tanto el rubro de industrias y de construcción, ¿sí? Ese es el caso de Senati y Censico. Paso al siguiente. Pregunta, ¿se entendió todo bien con contribución? ¿Todo claro con contribución? Por favor. Sí, me dicen. Sí, me dice Kenneth. Sí, me dice Saomi. Paso al siguiente, entonces. Y entramos... No, esa es la norma peruana. En otros países también manejan algunas categorías, pero no siempre son las mismas, ¿no? No siempre son las mismas, Rosalinda. En algunos la figura es muy parecida o tienen otros nombres. En Perú se les llama así, ¿no? Impuesto de categorías. Muy bien, vamos con algunos términos para culminar ya con esta parte de la explicación, ¿no? El tiempo bien exacto, te dije. Base tributaria. Profe, ¿qué es la base tributaria? La base tributaria somos todas las personas que pagamos tributos, seamos personas naturales o jurídicas, constituidas para el pago de tributo. Profe, el informal, él no es base tributaria. ¿No? Él no es base tributaria. Profe, ¿por qué? Pregunta, ¿él paga tributo? No. Entonces el informal, el ilegal no son base tributaria. ¿Cuál es la meta del Estado? La meta del Estado es, si quiere recaudar más tributo, lo que tiene que hacer el Estado es incrementar la base tributaria. Profe, no entiendo, ¿por qué le dicen base tributaria? Tantos términos, al menos ayúdeme, ¿no? Base, pues, ellos son el sostén de todos los ingresos que va a tener el Estado. Ellos son la base de toda esta estructura de tributos, ¿no? La persona que paga su tributo es la base. Entonces, persona natural o jurídica, familias, empresas que pagan tributo, son parte de la base tributaria. El que no, no es parte. Presión tributaria. Profe, ¿qué es la presión tributaria? Ya, varias veces, en varias clases, yo he estado mencionando el DNI. Sí, en Senati se puede estudiar, pero te descuentan por el rubro de empresa, no por el rubro de persona. Ahora, si trabajas en una industria, claro, sí te van a descontar. Si trabajas en una industria, sí te descuentan, ¿no? Igual pasa con Censico. ¿Y puede postular? Sí, sí puede postular y hay ciertos beneficios, pero se tiene que averiguar en el mismo Senati. En el mismo Senati le dan todo el panorama de requisitos. A ver, vamos con presión tributaria. Atención clase, en presión tributaria... ¿Entiende esto? Yo te he hablado varias veces de PBI. Profe, ¿qué cosa es PBI? PBI es toda la producción que se hace dentro de un país, ¿no? Eso es PBI. Profe, ¿esto es el tesoro público? No, no es el tesoro público. Es toda la producción que se ha hecho en el país y que ha sido vendida. Toda la producción vendida en el país. Eso es PBI. Vamos a imaginar que en nuestro país, ya es muy poco el monto que te estoy poniendo, pero voy a imaginar que se ha producido 100.000 soles. ¿Qué significa? 100.000 soles se han producido, 100.000 soles se han vendido. ¿Ya? Estoy poniendo ahí un hipotético caso. Entonces yo te pregunto, clase, en esas ventas hay un impuesto que es casi sí o sí está en casi todos los productos, ¿no? De manera general está ese impuesto en las ventas que se hacen los productos. Pregunta, ¿qué impuesto estamos hablando? ¿Qué impuesto va a estar en casi todos los productos que se han vendido? El IGB, ¿no? El IGB. ¿Y cuánto es el IGB? El 18%. Entonces, si yo digo que toda esta zona son los 100.000 soles, ¿cuánto el Estado ha logrado recaudar de esta zona solo por concepto de IGB, imaginando que recauda de todos? Profe, ¿cuánto? El 18%, solo por concepto de IGB. Solo por concepto de IGB. Profe, ¿qué viene a ser la presión tributaria? La presión tributaria es saber, claro, ¿no? Y en soles serían pues 18.000, ¿no? 18.000 en soles, ¿no? Profe, ¿qué viene a ser la presión tributaria? Saber cuánto el Estado recauda de todo el PBI. Y sabes que no solamente hay IGB. Profe, ¿qué más hay? Hay impuesto selectivo al consumo, impuesto al rodaje, hay tasas, hay contribuciones, ¿no? Hay aranceles, hay etc, etc. Profe, si fuéramos un Estado muy eficiente, ¿cuánto debería recaudar?
debería recaudar hasta un 23%. De hecho, Finlandia, que es uno de los países con mejor presión tributaria, recauda hasta cerca de un 25%, ¿no? La gente ahí paga su tributo porque confía en el Estado y el Estado siente, las personas sienten que el Estado le va a devolver pues en tecnología, desarrollo, educación, etc, etc. Y el Estado siente que tiene el suficiente dinero para hacer los diversos programas que se plantea o se planifica. Profe, en nuestro país, ¿cuánto es la presión tributaria? El año pasado, nos hemos alegrado todavía el año pasado, porque el año pasado logramos recaudar 16%. O sea, imagínate, antes era menos. Logramos recaudar 16%. Ni siquiera tu IGB. Pregunta clase, ¿por qué crees tú, ¿no?, que no recaudamos ni siquiera el IGB? Que la presión tributaria de Perú es 16% apenas, ¿no? Ni siquiera el IGB de todos los productos hemos recaudado. Como bien dice Kenneth, informalidad es uno de los aspectos, la evasión tributaria y la elusión tributaria son otros aspectos, ¿no? Corrupción, etc., etc., son diversos temas que hacen que no recaudes todo. Entonces, la presión tributaria, profe, ¿para qué sirve? Sirve para saber qué tan eficiente es nuestro Estado y las políticas diseñadas por el MEF para que SUNAT, al momento de aplicar esa recaudación, pueda estar recaudando lo más que se puede, formalizando la base tributaria, ¿no? Si es eficiente, la presión tributaria debería ser un porcentaje cada vez más alto. Y si es ineficiente, la presión tributaria va a disminuir. Pregunta, ¿se entendió base tributaria y presión tributaria? Por favor. Kenneth, me dices que sí, yo sé que sí, pero ¿qué dicen los demás? Todo bien, muy bien. Sí, porque estamos mencionando varios términos, ¿no? Yo te sugiero, termina esta clase, yo sé que varios cursos son complejos, pero esta clase termina, repásalo, resuelve tus dirigidas, trata de resolverlos, ¿sí? Para que así se te quede esta clase de tributos. Muy bien, me dicen que se entendió, entonces paso a los últimos dos conceptos, evasión tributaria y ilusión tributaria. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia? La evasión tributaria, muchachos, es cuando, bueno, frescura total, bueno, vivo de vivos. Simplemente hay una norma que me dice que yo tengo que declarar tributos, tengo que pagar tributos, no lo hago. Profe, desacatando la norma, claro. Y soy sujeto a posibles sanciones por parte del Estado, ¿no? Me pueden multar, me pueden embargar, me pueden meter a la cárcel, porque estoy haciendo una evasión tributaria, ¿no? Entonces son actividades ilícitas que hace el contribuyente para no pagar. Profe, un ejemplo, no dar boleta. Si no doy boleta, me pueden multar, ¿no? Entonces, eso es una evasión tributaria. Profe, y la elusión tributaria, atención con la ilusión es no tributar, pero buscando artimañas, ¿no? Este ya es un recontra vivazo, pues, ¿no? Buscando artimañas, buscando aquellos vacíos legales donde por mi viveza logro no pagar tributo. Éticamente debería hacerlo, pero no los pago porque aprovecho ciertos vacíos que aparecen en las normas. Un ejemplo, te había dicho que si eres microempresa, pagas RUS. Pero imagínate que tu empresa crece, crece, crece y ya eres pequeña empresa. Incluso ya te estás convirtiendo en casi mediana empresa. Ahora la tercera categoría te afecta bastante, ¿no? Porque es progresivo el impuesto. No te afecta más porque ganas más, pues. ¿Y tú qué haces? De pronto dices, voy a hacer que mi empresa grandota ya no exista. Ahora lo que voy a hacer es que aparezcan chiquiempresas, ¿no? Como 10, 12 empresas chiquititas, todas pequeñitas, vivo, ¿no? Y cada una micro. Y le digo, cuando SUNAT quiera cobrarme, le digo, SUNAT, te voy a pagar, a ver, ¿cuánto es mensual por cada una? 20 soles, ¿no? Y hasta 240 soles se acabó. SUNAT dice, no, no seas malo, ¿cómo vas a pagar 240 soles? Si tu empresa en realidad es grande, solo en figura es chiquita. Y lo que vas a decir tú es, pregunta, ¿estoy desacatando la ley? No. ¿Mi acción es ilegal? No. Pero no estás pagando. Ah, es antiético, sí, pero ilegal no es. Entonces, la elusión tributaria, ¿no? La elusión tributaria es terrible, pues. Y actualmente se están creando normas cada vez para combatir contra esas vivezas, ¿no? Pero por ahora
Mientras no surja una norma, no hay delitos, pues. Y la ilusión tributaria es terrible, ¿no? Buscar artimañas, a buscar, pues, vacíos legales y donde no pueden ser sancionados, ¿no? Es fatal, fatal es esto. Claro, es fatal, porque ambos le hacen daño, ¿no? Ya te dije, conciencia tributaria, muchachos, educación tributaria, tributa y elige bien, ¿no? No eches la culpa a los demás, porque cuando tú no pagas tu tributo, también eres responsable de que falten dinero en los gastos del Estado. Mm, sí, se tuvo que dividir en dos, como sistema financiero. Yo te entiendo, ¿no? Sí, pero ya lo hemos hecho. Entonces resuelve tus consultas y la siguiente clase, que es presupuesto público, va a quedar tiempo. Ahí resolvemos todas las dirigidas domiciliarias, ¿ya? Cuídense a todos, que tengan un bonito fin de semana. Sí, un bonito fin de semana, ¿no? Hasta luego, maestro Johnny.